El sonámbulo definitivo. Los nuevos sueños. Slee Walker 0120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Dormir, tal vez soñar y todos necesitamos dormir en algún momento. Si no lo hacemos, nuestra mente se cansa, sufre y se debilita hasta que morimos. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace el sueño para refrescar nuestra mente? Nuestras mentes necesitan energía mental para funcionar, energía que solo se puede reponer durmiendo. Cuando dormimos, nuestras mentes se conectan con el paisaje mental, un plano de existencia que limita con las mentes de todos los seres sintientes. Mientras dormimos y descansamos, nuestras mentes aprovechan el poder del paisaje mental para reponer sus energías y permitirnos despertarnos renovados y alertas a la mañana siguiente. Los telépatas y otras personas con talentos especiales, como la mutante Jean Grey, tienen conexiones especiales con el paisaje mental que les permiten manipular sus energías mentales de maneras que otros humanos no pueden. El paisaje mental es similar a un sistema solar, con mentes individuales flotando a través de él como planetas. Los sonámbulos a menudo entraban brevemente en estas mentes para destruir entidades malignas que los dañarían, a través de los pasajes que esas mentes formaban hacia el paisaje mental para reponer sus energías mientras dormían. Sin embargo, siempre regresaban a su dimensión de origen a través de estas conexiones. El paisaje mental es un lugar muy peligroso, infestado de monstruos y demonios que buscan aprovecharse de las mentes de las criaturas vivientes. También es el hogar de los sonámbulos, seres que protegen nuestras mentes y hacen todo lo posible para evitar que estos demonios mentales se apoderen de ellas o las destruyan. Físicamente, se parecen a criaturas altas, verdes y sin pelo, con extremidades largas y ojos malva compuestos como los de un insecto, vestidos con ropa azul con vendas moradas en los brazos y las piernas y una capucha a juego. Extraterrestres según cualquier definición, son los guardianes silenciosos que patrullan el paisaje mental. La suya es una vigilia solitaria, sin agradecimientos ni gratitud de quienes protegen. Es una lucha sin fin, algo que hacen sin quejarse, por mucho que sufran o se vean obligados a soportar. Despertar. El sonámbulo maldijo mientras volaba por los canales del paisaje mental. ¿Cómo demonios había podido escapar el monstruo tan pronto? Mientras él había estado ocupado con las legiones de pesadilla, Telaraña había escapado de sus ataduras. No importaba cuántas veces, la monstruosidad siempre lograba escapar. Entonces le tocó a este sonámbulo capturar al demonio. De nuevo. Vio miles de mentes, algunas conectadas al paisaje mental durante el sueño, otras continuando con sus vidas cotidianas. No era nada inusual para él, al menos ahora estaban en paz. Excepto uno, el sonámbulo vio a Telaraña más adelante, preparándose para invadir una mente desprevenida. La monstruosa cosa se parecía a una especie de criatura larga y sinuosa parecida a un hurón formada por telarañas y carne podrida que constantemente remodelaba su cuerpo en formas y figuras cada vez más repugnantes, arrastrándose con vida propia. Era un demonio formado por un ciclo de odio, malicia y venganza, desesperación y amargura, que se alimentaba de las pesadillas y el sufrimiento que causaba. El sonámbulo aceleró y finalmente alcanzó a Telaraña justo cuando se zambullía en su mente, antes de lanzarse tras ella. Se giró para enfrentarse a Telaraña y disparó su visión de disformidad al monstruo. La visión de disformidad de un sonámbulo podía alterar la forma y las características físicas de los objetos inanimados, pero en las criaturas nativas del paisaje mental, causaba graves daños físicos, aunque no dañaban la mente de un ser. Cobweb se partió en dos y dejó que los rayos pasaran entre ellos sin causarle daño. Riendo, transformó sus brazos en cuchillas cortantes y atacó al sonámbulo, quien esquivó rápidamente y saltó sobre las guadañas, aterrizando finalmente frente a Cobweb y disparándole a quemarropa. La telaraña simplemente se desenredó y pareció alejarse, riendo mientras sonámbulo avanzaba hacia ella. De repente, sintió un tirón en su cinturón y se dio la vuelta para ver que otro conjunto de zarcillos alejaban su imaginador, un dispositivo utilizado por los sonámbulos para expulsar a las criaturas demoníacas de las mentes sensibles y encarcelarlas en el paisaje mental. El sonámbulo maldijo. Por supuesto que Telaraña habría usado una ilusión formada por sus tentáculos, ¿cómo pudo ser tan estúpido? Se apresuró a atravesar el pasaje hacia el paisaje mental, hasta que finalmente vio al monstruo que reía bajar para encontrarse con él, apuntando el imaginador directamente hacia él. El dispositivo brillaba malignamente, contaminado por el poder de Telaraña.
Usas este dispositivo para encerrarme en el paisaje mental y siseó la criatura, como si fueran mil susurros asustados o pensamientos retorcidos de odio. Ahora veamos qué tipo de efecto tiene en un sonámbulo, especialmente cuando lo he rehecho y antes de que el sonámbulo pudiera reaccionar, el imaginador lo atacó de frente y lo hizo regresar a la mente. De repente se sintió más pesado y levitó lentamente para regresar al paisaje mental. Sacudió la cabeza. Algo no iba bien, incluso cuando llegó al pasaje. Se estrelló de frente contra el pasaje y fue repelido. Sacudió la cabeza y trató nuevamente de regresar al Mindscape. Nuevamente le negaron la entrada. Y otra vez. Y otra vez. Horrorizado, el sonámbulo vio que el pasaje al paisaje mental se cerraba. Frenéticamente, intentó escapar de nuevo y se estrelló contra la mente humana. Él quedó atrapado aquí. Dios. Rick Sheridan, un joven de 21 años que estudia inglés en la Universidad Empire State, murmuró algo aturdido mientras se incorporaba en la cama. Había tenido un sueño muy extraño. Un demonio con forma de telaraña y un humanoide de piel verde luchaban por el control de su mente. Realmente debería dejar de ver el canal de ciencia ficción antes de irme a dormir, pensó secamente. Se frotó los ojos para quitarse el sueño, se levantó de la cama, se duchó, se lavó y se vistió antes de desayunar e ir a clase. Tomó su ensayo comparando a Faulkner y Hemingway, Rick salió de su apartamento y se dirigió a la escuela, pensando distraídamente en las clases que tenía hoy. Inglés, historia de Estados Unidos, historia europea, biología, química, la misma rutina de siempre, más o menos. Rick se pasó una mano por el pelo rubio y entró en su primera clase, donde se sentó. Sus ojos azules escudriñaron el salón en busca de ella. Sonrió cuando la vio. Alyssa Conover, la hermosa chica de 20 años, de cabello castaño y ojos verdes, que estudiaba danza y era el amor platónico de Rick. Ella le devolvió la sonrisa y se sentó 2 filas delante de él. A Rick le gustaba sentarse 1 o 2 filas atrás, de esa manera podía mirarla sin molestarla. Se habían conocido en la escuela secundaria y Rick se había enamorado de ella a primera vista. Habían salido 1 o 2 veces, pero nada había funcionado, todavía, en cualquier caso. Rick hizo lo que tenía que hacer durante el día, antes de regresar a su apartamento y estudiar un poco, comer palitos de pescado y sopa antes de irse a dormir temprano. Tenía un examen importante de biología mañana y necesitaba dormir bien por la noche. El sonámbulo miró hacia arriba mientras se formaba un nuevo pasaje en la mente en la que estaba atrapado. De repente, notó que se formaba un segundo pasaje junto a él, que iba a alguna parte. Probó el primer pasaje, el que conducía de regreso al paisaje mental, pero lo repelió como lo había hecho antes. Decidió probar el segundo pasaje. Tomarlo no podía ser peor que quedarse atrapado en una mente humana. Entró y se encontró parado en un apartamento, el apartamento del humano. Echó un vistazo a la cama y vio al humano profundamente dormido. Reconoció el lugar. Podía ver todo lo que el humano podía ver, y se había visto obligado a escudriñar los pensamientos del humano para obtener más información sobre la mente en la que estaba atrapado. Ese era el humano, pero ¿por qué se materializó en el plano del humano? Lo que sea que Coweble haya hecho al Imaginator, lo había atrapado en la mente del humano, y también le había dado una salida al mundo humano. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? Muchas de las mentes humanas que el sonámbulo había visitado en el cumplimiento de sus funciones habían mencionado a varios científicos destacados, incluido Reed Richards, con experiencia con extraterrestres y otras dimensiones. El sonámbulo se encogió de hombros. Si este Reed Richards tenía tanta experiencia con otros mundos como la gente creía, entonces probablemente no le molestaría la apariencia del alienígena. Todo lo que tenía que hacer era mantenerse en las sombras, era bueno en eso, y llegaría al cuartel general de Richards. Moviéndose en silencio como un susurro, el sonámbulo atravesó el apartamento de Rick Sheridan y abrió la puerta que daba al balcón, cerrándola cuidadosamente detrás de él antes de volar hacia la noche. Sus ojos eran luces violetas brillantes, las luces de un guardián silencioso en la oscuridad. Jeff Agee siempre había sido un chico brillante. Era bueno con la mecánica y la ingeniería, era un jugador de billar increíble y podría haber tenido un futuro brillante por delante. Es decir, si no hubiera pasado su juventud relacionándose con malas compañías, jugando en salones de billar y metiéndome en delitos menores. El dinero que ganaba con el billar le servía para financiar sus proyectos de ingeniería y se divertía más provocando un infierno para la gente. Por supuesto, incluso las apuestas en el billar tienen sus límites.
Y a Ages lo habían despedido por todo, desde insubordinación hasta robo de propiedad de la empresa y peleas en los trabajos de ingeniería en los que trabajaba. No es que realmente le importara. Ages solo necesitaba las piezas de repuesto y el dinero en efectivo para prepararse para su verdadera vocación. ¿Sabes? Pensé que basar tu discurso en motivos de billar era una idea estúpida, comentó la novia de Ages, Erika, antes de beber un trago de la cerveza alemana importada que había comprado con las ganancias del último robo. Nunca se me ocurriría tomar en serio a un tipo con una bola 8 en lugar de cabeza. Esa es la idea, respondió el pelirrojo Ages. Vestido con un traje de Kevlar azul y negro, con guantes y botas blancas, Ages se puso su casco, pintado para parecerse a una bola 8 gigante estilizada. Miren el estúpido truco de un dude, el villano perdedor, recibió una paliza de Spider-Man. Nadie lo tomó en serio. Están tan ocupados riéndose que no se dan cuenta de que les estoy disparando hasta que hago mantillo con sus cráneos. Literalmente suspiró Erika. ¿Sabes lo difícil que es quitar la sangre de tu overrack sin rayar la pintura? El transporte de Ages, un enorme aerodeslizador diseñado con la forma de un estante de billar, combinaban muy bien con sus temas de billar, al igual que las bombas de bolas explosivas que llevaba y el peligroso taco de billar que manejaba, un arma que aplicaba una enorme fuerza de conmoción a todo lo que golpeaba. No digas rasca. La reprendió Ages mientras subía al overrack. Volveré en unas horas, nena. No me esperes despierta. Espera, Jeff. ¿Cómo demonios vas a conducir esa cosa por las calles? Erika lo detuvo. ¿Para qué crees que sirve el dispositivo de camuflaje? Respondió Ages con sarcasmo, mientras apretaba un botón en el panel de control y ocultaba el extraño vehículo con la ilusión de que se trataba de un cácar azul destartalado, uno de los miles que pasaban por la ciudad de Nueva York a diario. Puedo pasar por las calles sin problemas de esta manera. Erika simplemente se encogió de hombros. Y recuerda, nena, cuando tengo puesto el casco, mi nombre es Bola 8. 8. Bol pasó por las calles de Nueva York con naturalidad en su camino hacia el próximo banco, clasificando con calma y facilidad las bombas de bolas que llevaría consigo en caso de que apareciera algún superhéroe. Sus dos primeros robos habían terminado con él vaciando el lugar antes de que apareciera alguien del sindicato de calzoncillos largos. Ganó unas buenas monedas, pero maldita sea si no quería un desafío. Fracturar las columnas vertebrales de los guardias de seguridad comunes se estaba volviendo aburrido. Suspiró decepcionado mientras se detenía frente al banco, apagaba el dispositivo de camuflaje y se bajaba del overrack antes de enfrentarse a los dos guardias de seguridad que estaban en las puertas. Se miraron asombrados. ¿Quién carajo eres tú? Preguntó uno de ellos. Bola 8, respondió Bola 8 con naturalidad, antes de saltar al aire, hacer una voltereta hacia atrás y aterrizar con gracia detrás de un buzón. Lo habían expulsado de algunos dojos en su juventud, pero no antes de aprender algunas técnicas útiles. Y yo estoy aquí para vaciar tu banco, respondió, levantando su taco de billar y haciendo un tiro perfecto al buzón. Como si lo hubiera lanzado Hulk, el buzón voló hacia uno de los guardias de seguridad y lo estrelló contra el edificio con un crujido repugnante, causando una abolladura enorme en los ladrillos. La sangre brotó de la espantosa escena. Tú, hijo de puta enfermo, dijo horrorizado el otro guardia, sacando su arma y disparando repetidamente a 8, Bol. 8, Bol simplemente hizo girar el taco con indiferencia, desviando las balas a su paso. El guardia finalmente se quedó sin municiones, sacó su palo y cargó furioso. 8, Bol simplemente metió la mano en la bolsa que tenía a un lado y sacó una bola roja, lanzándola de frente al guardia antes de dar una voltereta hacia atrás para esquivarla. La explosión de la bola bomba abrió un agujero en el pecho del guardia que parecía una herida de guerra, antes de desplomarse muerto en el suelo. 8, Bol simplemente esquivó las manchas de sangre. Se merecen premios Darwin, se rió para sí mismo mientras se colocaba detrás de un coche aparcado frente al banco, dándole un golpe casual con su taco de billar. El coche atravesó las puertas delanteras del banco, aturdiendo a los trabajadores y a los pocos clientes que quedaban al anochecer, justo antes de que cerrara el banco. 8, Bol entró detrás del auto destrozado, mirando a su alrededor. Ya saben cómo va la cosa, amigos. Vayan y abran la bóveda. Y los bolsos, los relojes, los pendientes, lo que sea. De lo contrario, bueno, 8, Bol sacó una bomba de bola verde de su bolso y la arrojó al suelo frente a él. Se escuchó un fuerte silbido cuando el ácido se comía el piso de baldosas. Tú y monstruo. ¿Qué estás haciendo? 8, Bol escuchó una voz sobrenatural detrás de él.
No sonaba como la de ningún héroe que hubiera visto en las noticias. Se dio la vuelta y vio y un humanoide de piel verde con ojos compuestos de color púrpura, vestido de azul con una capucha púrpura y vendas de brazos y piernas de color púrpura. 8. Bol parpadeó y se quedó allí un momento, al igual que todos los demás en el banco. ¿Quién carajo eres tú? Preguntó 8. Bol casualmente. El sonámbulo se detuvo. Iba de camino a la Plaza de las Cuatro Libertades cuando oyó los disparos y los choques, y aterrizó para investigar. La sangrienta escena que se desarrollaba en el exterior lo había enfermado, y ahora se enfrentaba al aparente asesino de los guardias. Pensó en dar su nombre, pero luego recordó que las cuerdas vocales humanas nunca podrían pronunciarlo. Llámame, sonámbulo, le susurró a 8. Bol. 8. Bol se encogió de hombros, decepcionado. ¿Un novato, eh? Bonito atuendo. Esperaba que fuera Spider-Man o Daredevil la primera vez que me enfrentara a uno de ustedes, los héroes, pero supongo que los mendigos no pueden elegir. 8. Bol se movió rápidamente hacia el auto que había destrozado contra las puertas delanteras del banco y golpeó los restos retorcidos con su taco de billar nuevamente, enviando la enorme masa volando hacia Sleepwalker. Sleepwalker simplemente abrió los ojos de par en par, rayos violetas salieron disparados de ellos y abrieron un agujero en los escombros, por el que pasó fácilmente. Su visión de deformación, usualmente utilizada para dañar a los males del Mindscape, también podía deformar la forma de los objetos físicos y alterar sus características. Luego fijó su mirada en el suelo, enviando una ola de ladrillos y concreto volando hacia 8. Bol. 8. Bol esquivó rápidamente y sacó una bomba de gola, arrojándosela a Sleepwalker antes de que pudiera reaccionar. La gola explotó al golpear a Sleepwalker, atravesándole el cuerpo con metralla y vidrios rotos. Sleepwalker gruñó de dolor y salió volando cuando 8. Bol le disparó a uno de los postes de metal que se usaban para sostener las cuerdas que formaban las filas para los clientes. Sleepwalker se estrelló contra la pared del banco, aturdido por un momento antes de comenzar a sacar los fragmentos de su cuerpo. Notó que 8. Bol corría hacia la puerta mientras las sirenas de la policía resonaban en el frente. 8. Bol maldijo cuando salió del banco y vio que los oficiales de policía comenzaban a arremolinarse alrededor del overrack. Murmurando, presionó varios botones en el control remoto del rack, lo que provocó que se balanceara hacia adelante y hacia atrás, destrozando los autos de policía reunidos a su alrededor y aplastando a los oficiales que lo inspeccionaban. El overrack se acercó mientras 8. Bol se preparaba para saltar, hasta que escuchó el sonido de alguien volando hacia él desde atrás. 8. Bol giró justo a tiempo para recibir un puñetazo en la cara de Sleepwalker, que lo hizo caer por las escaleras del banco. Maldiciendo, sacó una bomba de gola roja de su bolsa y se la arrojó a Sleepwalker, quien se detuvo y de repente miró al suelo, activando su visión de deformación. Uno de los escalones de concreto del banco se levantó, formando una barrera para proteger a Sleepwalker. 8. Bol se rió, sabiendo que la bola simplemente atravesaría la barrera y golpearía al benefactor con concreto volador. Para su asombro, la pelota se estiró hacia el escalón deformado como si fuera de goma, antes de reflejarse y golpearlo de lleno en el pecho, tirándolo de espaldas y haciendo un agujero en su disfraz. El bastardo hizo que el concreto fuera elástico. El Kevlar lo protegió de lo peor del impacto, dejándolo solo cortado y ensangrentado. Se movió para dispararle a un neumático de uno de los autos de policía en Sleepwalker, con la intención de matarlo y salir de allí. Sleepwalker volvió a lanzar sus rayos de deformación, apuntando directamente al taco de billar de 8. Bol. Este se deformó hasta adoptar la forma de una U retorcida, chirriando y rechinando porque estaba roto sin posibilidad de reparación. 8. Bol maldijo a Sleepwalker y corrió hacia el overrack, pero Sleepwalker volvió a usar sus rayos de deformación, desgarrando la parte delantera del overrack y destrozando su motor en pedazos. Gritando de rabia, 8. Bol atacó a Sleepwalker con sus propias manos. El alienígena simplemente esquivó y golpeó a 8. Bol, destrozando su casco y rompiéndole la nariz. Utilizó su visión de deformación una última vez, tomando algunos de los restos del overrack y usándolos para atar a 8. Bol. El criminal se desplomó en el suelo mientras varios oficiales de policía más se acercaban, sin atreverse a interponerse entre los combatientes hasta ahora. Manos arriba los dos. Ordenó su sargento. Yo no, y empezó a decir sonámbulo, al oír los gritos de la gente en el banco, al ver al equipo de cámaras filmando la pelea y la sangre y la carnicería a su alrededor. Yo impedí que lastimara a la gente dentro del banco. Esas personas podrían haber muerto. ¿Por qué el oficial estaba tan enojado con él?
¿Había detenido al villano y era su culpa que los oficiales hubieran muerto? Sacudió la cabeza confundido. «Cállate», gritó el sargento, furioso al ver a sus compañeros muertos en el suelo. «Me importa un carajo si eres Spider-Man. Todos los psicópatas con capa sois iguales». Rick se despertó de repente. ¿Eran apenas las 9? Bueno, de todos modos todavía tenía mucho tiempo. Sintió el llamado de la naturaleza y se levantó para ir al baño. De repente, Sonámbulo desapareció de la vista, para sorpresa de todos los que lo rodeaban. Se quedaron atónitos por un momento, antes de que el sargento de policía se acercara para empujar a 8 Ball hacia el vehículo policial que se detuvo. «Al menos no te escaparás», le gritó al criminal que gemía. «Una docena de cargos por asesinato, 3 cargos por robo a un banco, te vas a ir río arriba». A varios metros de distancia, una reportera finalizó su conversación antes de dirigirse a su camarógrafo. ¿Entiendes todo eso, Bill? Todo el tiempo que pasó después de que el tipo con la bola de billar en la cabeza recibiera un puñetazo por las escaleras del tipo de piel verde, respondió Bill, dándole una palmadita a la cámara. Esta filmación se mostrará en todas las pantallas de televisión de Nueva York. De repente, Sonámbulo se encontró de nuevo en la mente de Rick Sheridan. Maldijo con rabia al darse cuenta de cómo funcionaba ahora. Estaba vinculado a la mente de Rick. Cada vez que Rick dormía, podía pasar al mundo humano, pero cuando Rick se despertaba, volvía a ser arrastrado hacia él. El humano pronto se quedó dormido de nuevo y la conexión con el Mindscape se abrió. La energía mental del Mindscape comenzó a fluir hacia la mente y Sleepwalker se acercó al pasaje y utilizó parte de la energía para curar sus heridas y reponer sus poderes. Era lo suficientemente hábil con estos pasajes como para extraer energía adicional para su propio uso sin dañar al humano. Al menos hubo pequeñas bendiciones. Cuando las cosas estaban tan mal como ahora, Sonámbulo necesitaba todos los descansos que pudiera conseguir. ¿Ya casi terminas, Héctor?, le preguntó Ray Morgan a su compañero. Espera un minuto, hombre. Ya casi llego, respondió Héctor Fuentes, mientras buscaba las señales de energía de la alarma de seguridad. Hay un montón de sensores de movimiento ahí dentro. Si das un paso en falso, se envía una alarma silenciosa a la policía. Hagámoslo entonces. Tengo muchas ganas de acción, dijo Ernie Mills riendo. ¿Te relajarás?, le susurró Willis Hayward. Tendrás toda la acción que puedas soportar y algo más, idiota. Suspiró. Ernie siempre había sido el más impulsivo, incluso en el entrenamiento básico. Ray, llévanos allí. Un breve destello de luz habría sido todo lo que cualquiera que caminara por la calle esa noche habría visto, nada más que un destello de las sombras o las farolas de la calle por la noche. Las sombras se movían dentro de la lujosa tienda de curiosidades, pero a nadie se le habría ocurrido examinarlas. Ernie Mills extendió la mano y tocó el sensor de alarma, riendo en voz baja mientras drenaba la energía de los sensores de movimiento antes de que se activaran. No era la primera vez que sus reflejos le habían salvado el trasero, y probablemente no sería la última. Continuó drenando la energía del establecimiento, absorbiendo toda la energía de las cerraduras electrónicas y las cámaras de seguridad. Héctor Fuentes miró entonces las cámaras mientras se apagaban, concentrándose en las impresiones digitales que dejaban. Para cuando terminara, los vídeos estarían tan desordenados que ni siquiera Jean Grey sería capaz de ordenarlos. Es un botín muy bueno, comentó Ray mientras recogía una estatuilla otomana delicadamente tallada. El objeto desapareció en un destello de luz mientras se concentraba en él. Un excelente ejemplo del reinado de Murad IV, uno de los últimos grandes generales turcos antes del imperio. ¿Cómo es posible que un intelectual como tú se haya mezclado con el resto de nosotros?, preguntó Héctor con sarcasmo. ¿No deberías estar en Mensa o algo así? Las cadenas tintinearon cuando Héctor apartó a Ray para examinar un par de brazaletes de plata. No tuve exactamente otra opción en este asunto, suspiró Ray mientras se teletransportaba los brazaletes. Especialmente ahora, con mi viejo cuerpo. Cállense los dos, gritó Willis. Las cadenas ya hacen bastante ruido. Abrió una vitrina y empezó a clasificar los carbunclos y los granates antes de que Ray los teletransportara. Me alegra verte de nuevo con esa mecha corta, pensó Héctor con sarcasmo. ¿No has sido tan dura desde que nos confinaron en el cuartel? Escuché eso, respondió Willis. Al diablo con esto, se quejó Ernie mentalmente. ¿Cuándo vamos a poder reventar algunas cabezas? Tranquilízate, le aseguró Ray. Acordamos que esto sería solo una prueba. Mañana, todo Nueva York conocerá a Chang Gang.
En sus pensamientos, los 4 hombres, encadenados y atados, se reían para sí mismos. Sonámbulo 2. Hermanos en cadenas. Sleepwalker se encontró de nuevo en la mente de Rick Sheridan, después de otra noche de patrullaje por la ciudad de Nueva York. La noche anterior, había visto a algunos de los otros superhéroes de Nueva York, como Daredevil, Moon Knight y Spider-Man, aunque siempre se mantuvo en las sombras, sin saber cómo reaccionarían si se hacía notar. Desde el incidente con esa persona de 8 Ball hace 2 días, Sleepwalker había tratado de mantener el perfil más bajo posible. Rick Sheridan se despertó, desayunó y se duchó antes de ir a clase como de costumbre. Tenía un paso más alegre. Alisa había comentado lo mucho que le había gustado El fantasma de la ópera, y Rick se dio unas palmaditas en el bolsillo, que contenía 2 entradas para el espectáculo de Broadway de esa noche. Se topó con Alisa cuando terminaba su clase de español, la llamó y se puso al día. Ella se dio la vuelta con una media sonrisa en los labios mientras miraba a Rick. ¿Qué pasa?, le preguntó ella con un brillo divertido en sus ojos. ¿Vas a hacer algo esta noche?, preguntó Rick. Maldita sea, podría haber sido más cliché. No lo creo, respondió Alisa, pensativa. ¿Por qué? ¿Estás haciendo algo? Bueno, recuerdo que mencionaste lo mucho que te había gustado El fantasma de la ópera y sí, pero tengo que admitir que el cascanueces es mejor. Soy más bailarina que cantante, se rió. Sí, pero y Rick dudó. Vamos, hombre, acaba con esto de una vez y tragó saliva. Tengo 2 entradas para El fantasma de la ópera esta noche en Broadway. ¿Te apetece acompañarme?, preguntó, sacando unos papeles de su bolsillo y entregándoselos a Alisa. Alisa tomó los papeles y los miró con curiosidad. ¿Ahora puedes entrar al teatro con los recibos de los libros de texto?, preguntó confundida. Rick sintió que iba a morir. Ve, bolsillo equivocado, tartamudeó, tomando los recibos y metiendo la mano en el otro bolsillo, mostrándole los pases a Alisa. Mejor así, sonrió. Y por supuesto iré contigo. ¿Nos vemos a eso de las 8? El espectáculo empieza a las 9. Está bien, no hay problema, respondió Rick con frialdad. Lo único que pudo hacer fue contener el temblor, primero de nerviosismo y luego de alegría. ¿Estáis completamente seguros de que esto va a funcionar?, preguntó Ray con escepticismo a sus compañeros. ¿Hacer huelga en Times Square en plena noche? Ray siempre había sido conservador. Funcionará, le aseguró Willis. Soy el líder y lo que yo digo se hace. ¿O tengo que ser más brusco? Hayward hizo girar una de las cadenas de su traje y rompió una mesa en astillas. La cuadrilla de la cadena estaba en el laboratorio destrozado que habían tomado como escondite. Hayward siempre había sido su líder, el que tomaba las decisiones. Su cadena característica había llevado a su sargento a llamarlos la cuadrilla de la cadena, en honor a su líder. «Oye, ¿qué hacemos si nos encontramos con el coronel O'Brien?», preguntó Héctor con ironía. «Yo tendré prioridad sobre él», gruñó Ernie. «Y luego nos desharemos del resto de esos ricos snobs, ¿no?». «Claro que sí», respondió Willis. «Están en deuda con nosotros. No es como si ninguno de sus hijos se hubiera jugado el cuello». Bien vestido y formal, con un ramo de flores en la mano, Rick se dirigía al apartamento de Alisa, atravesando uno de los numerosos parques de Nueva York en la ruta más directa hacia el edificio de apartamentos de ella. Miró su reloj. Iba a tiempo. Aunque asistían a las mismas clases, Alisa vivía en la dirección opuesta a la de Rick, ya que quería estar cerca de los escenarios teatrales y culturales de Times Square y Broadway. Sonámbulo, observando todo a través de los ojos de Rick, percibió el placer y el nerviosismo de su anfitrión. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había visto a su pariente? Sonámbulo envidiaba en secreto a Rick, que vivía en un mundo de miles de millones de humanos y no sabía cómo era. Rick y Sleepwalker se sobresaltaron de repente por un fuerte ruido chirriante, como si los sonidos de Broadway se hubieran amplificado y se hubieran vuelto caóticos. Rick se giró incrédulo mientras observaba lo que parecía una tormenta eléctrica. Luces de colores y electricidad destellaban en el cielo del atardecer como en un parque de diversiones, mientras los gritos resonaban en la brisa. Las pocas personas que había en el parque alrededor de Rick se miraron nerviosamente entre sí. «Quizás sea ese tipo Electro», sugirió un hombre. «¿A quién le importa? Larguémonos de aquí», replicó su esposa. Rick miró a su alrededor y gimió. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, no habría cita esa noche. Sonámbulo maldijo, pensando frenéticamente en lo que podía hacer. Sabía que algo andaba mal y sabía que tenía que salir de la mente de Rick Sheridan. ¿Pero qué podía hacer?
De repente, Rick sintió sueño, el letargo se apoderó de sus miembros y le nubló la mente. Miró a su alrededor en busca de un lugar donde descansar, aunque una parte de él le decía que tenía que correr y salir de allí. Un bosquecillo de árboles y arbustos sería una buena opción. Rick se tambaleó hacia los arbustos, se arrodilló debajo de unos arbustos y cerró los ojos. ¿Qué carajo estoy haciendo? El sonámbulo emergió en silencio, suspirando mientras intentaba llenar los oídos de Rick con tierra. Él mismo se sentía sucio por hacer esto. ¿Qué le había pasado, obligando a los humanos a dormir para poder emerger al mundo real? Pero era esto o dejar que quienquiera que estuviera causando todo el caos en Broadway probablemente matara vidas inocentes. Ningún sonámbulo podía permitir que eso sucediera. El otro extremo del bosquecillo ofrecía un lugar decente por donde podía escapar para llegar a Broadway. Lo verían en su camino, pero con suerte la gente se daría cuenta de que era un superhéroe. Por supuesto, nadie sabía si merecía o no ese título. La primera señal que recibieron los clientes de Broadway fue un destello de luz que surgió de la nada, justo en medio de la calle. Cuando la luz se disipó, vieron una imagen extraña. Un hombre negro enorme y de complexión fuerte, vestido con un traje que parecía uniforme militar, con las extremidades y el torso envueltos en cadenas y alambre de púas. Una máscara mortuoria cubría su rostro, pero su boca era una sonrisa blanca y mortal mientras miraba a la gente que lo rodeaba, que se limitaba a mirarlo boquiabierta. Ustedes, buena gente, saben que es de muy mala educación quedarse mirando, ¿no es así? Les preguntó el hombre con una voz sorprendentemente elocuente y culta. Déjate de tonterías, Ray, continuó el hombre con un tono de voz diferente, que dejaba entrever que habías tenido una infancia dura en las calles de Austin. ¿Vamos a patear traseros o qué? Ya oyeron al hombre, amigos. Gritó el hombre con un áspero acento de Harlem, y su voz cambió una vez más. Entréguenme todo. Anillos, carteras, pulseras, collares, todo. Y a por ello. Los espectadores se quedaron mirando al hombre con asombro, mientras algunos de ellos estallaban en carcajadas. ¿Y si no lo hacemos? Se burló un hombre. ¿Quién demonios eres tú, de todos modos? Los ojos del hombre negro se entrecerraron. Somos la cuadrilla de la cadena, y si no nos entregas la mercancía, ya verás lo que pasa cuando veas lo que pasa, se rió el hombre negro con una voz enigmática, esta vez con un dejo de acento hispano. Luego cerró los ojos y golpeó los puños. De repente, las brillantes luces de Broadway y la música parecieron estallar en un caos horrible. Las luces se volvieron casi cegadoras, mientras la electricidad se arqueaba desde las farolas de la calle y las brillantes marquesinas de los teatros, pasando entre la gente y sin alcanzarla por un pelo. Al mismo tiempo, la música que se estaba reproduciendo parecía converger en un horrible sonido chirriante, haciendo que la mayoría de la gente se arrodillara y se tapara los oídos mientras trataba de bloquear el sonido infernal. El hombre que se hacía llamar Chang-an de repente agitó las manos, como si estuviera dirigiendo una orquesta. El sonido se apagó, aunque las luces y la energía continuaron circulando, asustando a la gente y haciéndola quedarse quieta. Luego procedió a marchar de persona en persona, agarrando sus objetos de valor a medida que se los entregaban. Los objetos de valor desaparecieron en destellos de luz cuando tocaron sus manos. Por capricho, la cuadrilla de la cadena se estiró de repente, agarró a dos hombres por el cuello y se concentró. Ellos gritaron mientras parecía que les estaban quitando la fuerza vital y se retorcían de dolor mientras caían de rodillas. Eso no era necesario, Ernie, dijo la cadena de pandillas con su voz de Harlem. ¿A quién demonios le importa? Se respondió el propio Chang-an con su voz de Texas. No importa si podemos causar algún caos, ¿verdad? ¿Por qué demonios crees que me apunté en primer lugar? Entonces, ¿se hacen llamar la banda de la cadena? El hombre escuchó una voz sobrenatural que provenía de detrás de ellos. Qué apropiado, considerando la forma en que tratan a sus víctimas. La banda de la cadena se dio la vuelta y se enfrentó a Sonámbulo mientras descendía en picado, después de haberse abierto paso a través del espectáculo de luces que la banda de la cadena había creado para enfrentarlos. Cada vez se vuelven más raros, respondió el Chang-an con su acento hispano. Justo cuando crees que los has visto todos, Willis. Mátenlo, terminó el Chang-an con su voz de Harlem, quitándose una de las cadenas de su disfraz y arremetiendo contra Sleepwalker. Sleepwalker esquivó rápidamente y se movió para atacar, pero la cadena repentinamente se enredó alrededor de su tobillo. El Chang-an hizo girar la cadena como si fuera un látigo y estrelló a Sleepwalker contra el suelo, dejando un enorme agujero en la calle. Sonámbulo se quedó aturdido por un momento. Nunca hubiera esperado una finta tan rápida.
Quienquiera que fuese este hombre, había recibido mucho entrenamiento de combate. De repente, la cuadrilla de la cadena agarró a Sonámbulo del brazo y de repente sintió un frío mortal por dentro mientras la cuadrilla de la cadena le drenaba la energía. Sleepwalker respondió saltando, envolviendo sus piernas alrededor del codo de Chang'an y forzando el brazo hacia abajo, rompiendo el agarre del hombre y liberándose. Sleepwalker luego golpeó al hombre desequilibrado con sus propios golpes, antes de enviarlo a volar con una patada rápida, estrellándose fuertemente contra el suelo. La cuadrilla de la cadena se puso de pie de un salto, riendo a carcajadas. Levantó los brazos, haciendo un gesto hacia el cielo, y gritó a viva voz. Rayos de energía descendieron de los letreros y luces de los teatros de Broadway y se estrellaron contra Sleepwalker. Lo esquivó desesperadamente, concentró su visión de deformación y envió una ola de pavimento volando hacia Chang'an, derribando al hombre y perturbando su concentración. Sleepwalker luego llegó volando y le dio una doble patada brutal en el pecho a Chang'an antes de estrellarlo contra el suelo. Deformó el pavimento alrededor de Chang'an, tratando de atrapar al loco hasta los hombros. ¿Por qué están haciendo esto? Preguntó Sonámbulo a la cuadrilla de la cadena. Es la sencillez misma, señor Sonómada, respondió fríamente el extraterrestre. Sonámbulo, entonces. Hacemos esto porque esta buena gente nos debe algo. ¿Qué? El sistema de escuelas públicas ataca de nuevo, se rió el Chang'an con su voz hispana, justo antes de desaparecer en un destello de luz. De repente, reapareció justo detrás de Sleepwalker, lo abrazó con fuerza y comenzó a drenar su energía vital nuevamente. Al menos fue a la escuela, Héctor. Se rió la voz texana de la cuadrilla de la cadena. Sonámbulo jadeó y se retorció en el agarre de la cuadrilla de la cadena, volviéndose para mirar hacia una farola de la calle. Disparó su visión de disformidad, torciendo el poste y enviándolo como una guadaña hacia la cuadrilla de la cadena. Alarmados, la cuadrilla de la cadena se teletransportó de repente de nuevo, liberando a Sonámbulo mientras la farola de la calle aterrizó entre ellos con un fuerte estruendo. Respirando pesadamente, Sonámbulo usó parte de la energía de visión de deformación que le quedaba para tomar el extremo de la farola y convertirlo en una lanza. No podía permitirse el lujo de usar más poder, si podía evitarlo. ¿Quieres hacer esto cuerpo a cuerpo, monstruo? Por nosotros está bien, siseó la voz de Harlem de la cadena de la pandilla. Desenrolló una de las cadenas que rodeaban su disfraz, agarrándola con una mano, y tomó uno de los trozos de alambre de púas con la otra. Sus dos mayales atacaron a Sonámbulo, que extendió su lanza y enredó los látigos, tirando de ellos con fuerza. Debilitado por la pérdida de energía, no era rival para la cadena de la pandilla, que tiró de él triunfantemente. De repente, Sonámbulo saltó hacia adelante y le asestó una brutal patada doble en el estómago a Cadena Gan, antes de cortarle los ojos y luego asestarle un fuerte golpe en el costado de la cabeza. Sonámbulo golpeó a Cadena Gan sin piedad, tratando de noquearlo antes de que pasara el impacto. Héctor, Ray. Jadeó la cuadrilla de la cadena con su voz de Harlem. Un fuerte chirrido surgió de los altavoces y los edificios de Broadway, lo que hizo que los pocos transeúntes que quedaban se agarraran los oídos y cayeran de rodillas. Sonámbulo hizo lo mismo y liberó a la pandilla de la cadena. La pandilla de la cadena levantó el puño, parpadeó unas cuantas veces y luego desapareció en un destello de luz. Su espectáculo de luces y el ruido de los gritos se detuvieron al instante, dejando solo al sonámbulo maltrecho y magullado, el pavimento destrozado y la farola destrozada. Las pocas personas que quedaban simplemente lo miraron de reojo, antes de quedarse boquiabiertas mientras desaparecía. Rick se había movido al oír el chirrido, y el aullido de las sirenas de la policía y de la ambulancia finalmente lo despertó. Gimió y se levantó, rodando desde debajo de los arbustos y poniéndose de rodillas. ¿Dónde diablos estoy? Estaba sucio, despeinado y durmiendo bajo un arbusto. Su ramo de flores había quedado aplastado debajo de él. Miró su reloj, 8:30. Hijo de puta. Maldijo, poniéndose de pie y echando a correr. Alisa se pondría furiosa, más aún cuando no pudiera explicar dónde estaba. Llegó a casa de Alisa 20 minutos después, jadeante y pensando frenéticamente mientras intentaba explicar lo que había sucedido. Ella abrió la puerta y su ceño fruncido se transformó en una mirada de preocupación. ¿Estás bien, Rick? ¿Qué pasó? Preguntó. Es una y larga historia, suspiró, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Qué se suponía que debía decirle? ¿Que se había quedado dormido entre los arbustos como un vagabundo? ¿Quedaste atrapado en medio de esa pelea de superhéroes, no? Preguntó. Joey balbuceó.
Odiaba mentirle, pero ¿qué más podía decir? ¿Se estaba enfermando? Lo siento, y fue todo lo que pudo decir. Está bien, sonrió. Siempre y cuando estés bien, respondió. Esa sonrisa podría alegrar el corazón del Dr. Doom. Rick asintió, recuperando el aliento. Nos vemos el lunes, supongo, suspiró, dirigiéndose hacia el metro para volver a casa. ¿Por qué nos sacasteis de ahí? Les exigió Ernie a sus amigos, furioso. Dadme unos segundos y podría haber atrapado a ese loco de piel verde, ya casi nos tiene bajo control, le espetó Willis. ¿No recuerdas lo que dijo el sargento sobre librar batallas estúpidas? Y recuerda. Este es mi cuerpo y yo estoy a cargo aquí, gruñó amenazadoramente. Y yo soy el que nos permite drenar energía, le gritó Ernie. La próxima vez intenta luchar contra ellos sin mí. Aquí vamos de nuevo, le suspiró Ray a Héctor. Héctor simplemente se rió en señal de acuerdo. Vamos, chicos. ¿Recordáis los viejos tiempos, lo que hacíamos cuando aterrizábamos en Tokio o Berlín? ¿Toda la diversión que teníamos? Ray se limitó a reírse entre dientes. Héctor hacía esto cada vez que Ernie y Willis se peleaban. Además, ¿qué más vamos a hacer con nuestro botín? Preguntó Ray, refiriéndose al dinero y los objetos de valor que habían robado a los jet sets de Broadway. Willis y Ernie se rieron, antes de que Willis se pusiera de pie y comenzara a recoger algo del botín. Botín por botín, sonrió para sí mismo. Luego se frotó las cuerdas vocales. Tener 4 personalidades hablando a través de ti puede ser un verdadero dolor de cabeza de veces. Rick finalmente llegó a casa y se dio un largo baño. No hizo nada para aliviar su tensión. Sentía que algo andaba mal, algo que no podía identificar. Se sentía mal, como si quisiera vomitar. Tenía un dolor de cabeza terrible, que solo empeoró después de que se desplomó en la cama. Hizo clic en las noticias de las 11 y se preguntó qué habría sucedido los 2 últimos días. Se había perdido la emisión del día anterior porque estaba investigando. En una ciudad que nunca dormía podían pasar tantas cosas en un solo día. Esta es la segunda vez que el misterioso individuo conocido solo como Sleepwalker ataca en varios días, primero apareciendo para frustrar un robo a un banco por parte del criminal 8 Ball, y luego apareciendo en Broadway para frustrar un atraco masivo llevado a cabo por un individuo aparentemente perturbado que se hace llamar Chain Gang. Las imágenes mostraban a Sleepwalker destrozando el overrack de 8 Ball, y luego cambiaban a imágenes de Sleepwalker luchando con Chain Gang, deformándose por la farola para distraerlo. Rick se quedó sentado allí en silencio, antes de apagar el televisor. Eso fue lo que pasó en sus sueños. Apareció mientras dormía. Dios. Se desplomó en su cama, totalmente desmayado. Rick Sheridan se desplomó en su cama, desmayado, antes de volver en sí. Sin embargo, esta vez se despertó en un lugar que brillaba débilmente con una luz extraña. Todo parecía ser una llanura desnuda y plana, aunque un vórtice de colores extraños apareció en el cielo, destellando como una tormenta mientras una energía de color lavanda se derramaba sobre las llanuras. Habría sido extraño e inquietante, si no fuera por el hecho de que se sentía como en casa allí, como si este fuera su lugar. A varios metros de distancia se encontraba la misteriosa criatura que Rick había visto en televisión y en sus sueños. Se encontraba en medio de la energía lavanda y parecía absorberla, completamente ilesa. ¿Qué demonios eres? Preguntó Rick, inquieto y nervioso. Soy sonámbulo, respondió el extraño alienígena. Estamos en tu mente Y. ¿Mi mente? Preguntó Rick incrédulo. ¿Y qué haces tú en ella? Sonámbulo se tomó varios minutos para explicar sobre su raza, el paisaje mental, y cómo había quedado atrapado y se había fusionado con la mente de Rick. Rick simplemente se quedó allí parado. A algunas personas les alcanzan los rayos cósmicos. Otras se construyen armaduras sofisticadas. A mí me aparece un extraterrestre de otra dimensión viviendo en mi cabeza, murmuró. Sonámbulo 3. Consiguiendo el ring around. Déjame adivinar. ¿Eres tú el tipo que me hizo quedarme dormido en el parque anoche? Preguntó Rick lentamente. Así es, respondió Sonámbulo. ¿Tenía que evitar que la cadena de la pandilla dañara a esos snobs ricos? Terminó Rick por él. ¿Así que me dejaste inconsciente en los arbustos? Eso es lindo, muy lindo, respondió sarcásticamente. No pude, intentó responder Sonámbulo. No quiero ni oírlo. Le gritó Rick. Tengo un maldito gusano en el cerebro, y tú me das un sermón sobre, yo no deseaba esta situación más que tú, dijo Sonámbulo lentamente, esforzándose por controlarse. No estoy más contento que tú, concluyó. Los gritos y llantos de sus parientes resonaban en la parte posterior de su cabeza.
Sonámbulo apretó las manos repetidamente, temblando con furia impotente. La vergüenza no era una emoción que muchos sonámbulos sintieran. Como si me importara, replicó Rick. Si eres un policía de ensueño, realmente necesitas volver y aprender a hacer tu maldito trabajo. Tendré pesadillas durante meses por esto, espetó, antes de darse la vuelta y desvanecerse en un sueño profundo. Con el rostro ardiendo de ira y emoción, Sleepwalker simplemente se dirigió al pasaje que conducía al mundo humano, emergiendo y saliendo del apartamento de Rick, volando hacia la noche. Fue una vigilia solitaria, después de todo. Los almacenes de Amer Industries estaban bien resguardados con lo último en tecnología de alta seguridad, mantenida actualizada gracias a la investigación constante que Justin Amer exigía para satisfacer los ricos contratos militares que recibía. Sin embargo, hasta la mejor tecnología podía ser derrotada. Era especialmente fácil cuando se contaba con el talento y la formación tecnológica y de ingeniería suficientes para encontrar la manera de sortearla. Por supuesto, ser aprendiz del Tinkerer tuvo sus beneficios adicionales. El talentoso Anthony Davis, asistente durante mucho tiempo del ingeniero criminal conocido simplemente como el Terrible Tinkerer, había ahorrado su salario para poder comprar su nuevo traje de batalla y su sofisticado armamento. Como le encantaban los anillos y los juegos de lanzamiento de anillos desde muy pequeño, era natural que Davis tomara como modelo su pasatiempo favorito y le diera un nombre apropiado: el Ringer. Su nombre, combinado con sus armas y su traje de color naranja y verde, tal vez no hiciera que la mayoría de la gente tomara en serio al Ringer. Por supuesto, secuestrar al hijo de uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla de los Yankees, retenerlo para pedir un rescate y luego dejar lisiado al jugador de por vida rompiéndole todas las articulaciones con anillos de constricción cuando trajera el pago probablemente contribuyó mucho a establecer la reputación del Ringer como un criminal mortal y peligroso. El Ringer escogía a sus objetivos no solo por dinero, sino también por sentimientos. Vivía y moría por los Red Sox. También sucedió que Justin Amer, que ocasionalmente patrocinaba a criminales disfrazados como sus agentes, había estado estancando al Tinkerer en el pago de los nuevos equipos de algunos de sus empleados. Esta noche, el anillador igualaría el marcador. Entrar a la casa había sido bastante fácil. Un anillo afilado para cortar el vidrio de la ventana y poder entrar, además de un anillo de pulso electromagnético para descifrar los sistemas de alarma y una serie de anillos que se podían atar para formar un lazo y atar a los guardias de seguridad entrometidos eran herramientas muy útiles para un allanamiento. El timbre finalmente llegó a la caja fuerte oculta en la pared de la oficina ejecutiva, sacó un anillo más pequeño y lo colocó alrededor de la cerradura de combinación. El anillo explotó rápidamente, haciendo volar la cerradura de la caja fuerte y permitiéndole abrirla con naturalidad. Fue más rápido que un soplete, después de todo. Los ojos del timbre se iluminaron al ver los montones de dinero en efectivo que había dentro. 80.000 en billetes de $100. 15.000 para compensar al Tinkerer por haberlo estafado a Mer, y una buena y ordenada ganancia para mí, se rió para sí mismo mientras llenaba un saco. Te sugiero que dejes ese dinero donde lo encontraste, escuchó una voz sobrenatural detrás de él. No estoy de humor esta noche. ¿Quién? Empezó a decir el anillador, dándose la vuelta para enfrentarse a un sonámbulo ceñudo y muy enfadado. Oh, tú eres ese tipo durmiente. Lo siento, no acepto órdenes de tipos verdes con pijamas azules, bromeó, atando el saco a su cinturón y arrojándole un anillo a sonámbulo, antes de salir corriendo hacia la puerta. El sonámbulo se vio obligado a esquivar el anillo y se quedó boquiabierto por un momento cuando este se clavó en la pared revestida de roble de la oficina. Salió corriendo en persecución del anillador, que corría hacia la ventana donde había dejado la escalera de anillos que había construido para acceder al edificio. Sleepwalker tardó varios segundos en encontrar la ventana por la que había entrado el anillador, momento en el que el criminal ya se había lanzado al callejón y había recogido los anillos, antes de correr hacia su coche de huida. Sleepwalker finalmente lo alcanzó, golpeó la ventana y aterrizó al final del callejón, bloqueando el camino del anillador. Detente y desiste, le ordenó Sonámbulo. Ya estoy bastante enfadado así como estoy. Bubu, se burló el anillador, lanzándole una serie de anillos a Sonámbulo. Me estás rompiendo el corazón. Sleepwalker saltó hacia atrás para evitar los anillos, pero no pudo esquivarlos todos. Las explosiones lo quemaron y lo lanzaron al suelo mientras el Ringer seguía corriendo y despegaba por Wall Street. Sleepwalker se puso de pie de un salto y salió tras el Ringer, que estaba a punto de alcanzar el lujoso auto que había tomado prestado para camuflarse con los otros vehículos de Wall Street.
Sleepwalker usó su visión de deformación y se concentró en el pavimento debajo del auto. Una enorme estalagmita de asfalto se alzó del suelo, atravesó el coche del anillador y detuvo al villano en seco. Se quedó allí boquiabierto mirando el coche, con la estaca atravesando el capó y el motor como un adorno espantoso. Furioso, se dio la vuelta para mirar a Sonámbulo. ¿Quieres jugar duro, cabrón de piel verde? Gritó furioso el anillador, juntando una serie de anillos en un lazo y lanzándolos hacia Sonámbulo. El transceptor de radio de su casco le permitía controlar mentalmente sus anillos a voluntad. Sleepwalker esquivó y trató de romper el lazo con su visión de deformación, pero los anillos serpentearon alrededor de él y lo envolvieron alrededor de la cintura. Mientras luchaba por liberarse, el lazo de anillos se balanceó como una bola y una cadena, antes de estrellar a Sleepwalker contra una vitrina de vidrio y enviarlo a estrellarse contra una boutique de moda de alta gama. Luego, los anillos se contrajeron, tratando de aplastarlo. Flexionando sus músculos, Sleepwalker se liberó cuando el anillador cargó contra él y le arrojó otro anillo explosivo. Sleepwalker se hizo a un lado rápidamente, antes de usar su visión de deformación en las distintas prendas de la tienda, creando su propio lazo para enredar al anillador. Mientras el anillador luchaba por liberarse, Sleepwalker cargó contra él y le asestó un golpe brutal en el pecho. Imágenes de Cobweb y sus compañeros sonámbulos pasaron por su mente. Sleepwalker le dio un rodillazo en el estómago a Ringer y le asestó un uppercut brutal mientras su enemigo humano se doblaba de dolor, enviándolo de vuelta a la calle. Ringer se puso de pie en un instante, dos anillos de afeitar gemelos volaron hacia Sleepwalker en un instante. Uno cortó la pierna de Sleepwalker, el otro su hombro, pero apenas sintió el dolor y salió de la boutique de un salto. Sabía que la alarma silenciosa de la boutique probablemente estaba sonando y que la policía estaba en camino. Como si le importara un carajo. El lazo del anillador estaba de nuevo fuera, serpenteando hacia Sonámbulo y atrapándolo como antes. La visión de disformidad de Sonámbulo destelló sobre el anillo que rodeaba su cintura, antes de gritar y caer inerte. Sonriendo, el anillador trajo a su presa, un anillo constrictor listo para estrangular la vida de Sonámbulo. De repente, Sonámbulo rompió el anillo como si fuera papel de aluminio, habiéndolo debilitado con su visión de deformación. Sorprendido, Sonámbulo derribó al anillador antes de que pudiera reaccionar y lo estrelló contra el suelo. Sonámbulo hizo estallar el anillo que lo constreñía con su visión de deformación mientras el anillador intentaba usarlo, antes de torcerle el brazo, lo que le hizo gritar de dolor. En la mente de Sonámbulo, sonaba como otro sonámbulo gritando de agonía. Frustrado, tomó el Ringer y le dio un puñetazo en el pecho, haciéndolo volar y estrellarse contra la pared del edificio más cercano. El Ringer se desplomó al suelo mientras se escuchaban las sirenas de la policía a lo lejos. Cortado y quemado, Sonámbulo se acercó lentamente al criminal semiconsciente. La armadura del anillador había absorbido la mayor parte del castigo que Sonámbulo le había infligido. Destrozada y arruinada, impidió que el cuerpo de su dueño corriera la misma suerte. Sonámbulo volvió a levantar el puño, y entonces recordó que no era telaraña a quien se enfrentaba, era un humano. Un ser humano al que se suponía debía proteger. Maldiciendo, Sonámbulo salió volando. La lucha nunca terminó. Rick se despertó a la mañana siguiente con el ceño fruncido. Murmuró enojado mientras se vestía y se duchaba, frunció el ceño irritado mientras caminaba hacia la escuela y frunció el ceño miserablemente mientras asistía a sus clases. Todo el tiempo, solo podía pensar en el extraterrestre que vivía en su cabeza, que veía todo lo que él veía, que sabía todo lo que él sabía, que era capaz de leer todos sus pensamientos. ¿Te gusta estar ahí?, pensó Rick sarcásticamente a Sonámbulo. Dios, odio las no. Ahora mismo me vendría bien una lobotomía, pensó, sabiendo perfectamente que Sonámbulo podía oírlo. Se echó a reír en medio de su clase de historia. Todos miraron a Rick con recelo. ¿Qué demonios están mirando?, exigió Rick, mirándolos con enojo hasta que se dieron vuelta. Cuando duden, hagan lo que hace Eric Tiberius Dugman, pensó con sarcasmo. Cuando terminó su última clase del día, Rick caminó hasta el edificio del sindicato de estudiantes, se sentó en un banco y bebió un 7-Up de un trago. Hizo maravillas con su estómago revuelto y finalmente logró calmarlo. Y sabía tan rico. ¿Estás bien, Rick?, escuchó una voz detrás de él. Al darse vuelta, vio a Alisa, Kirus, Kenny, Julia y Red, algunos de sus amigos de la universidad. Todos estaban juntos, con expresión preocupada en sus rostros. ¿Qué pasa?, suspiró, antes de sentarse en el banco y darle otra calada a su gaseosa.
¿Podemos sentarnos? Preguntó Julia. Cuando Rick no respondió, se sentó a su izquierda y Kenny a su derecha. ¿Algo te preocupa, Rick? Deberías decirnos qué es, empezó Kenny. Siempre adoptaba una actitud directa. Rick hizo una pausa por un momento. No y dormí mucho anoche, dijo finalmente como excusa. Red y Kirus miraron a Alyssa, luego se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Rick. Dios mío, murmuró Red. El examen no fue tan difícil. Diablos. Saqué una C. Eso es lo que obtienes por decir que Estados Unidos se separó de Francia, se rió Kirus. Necesito una patada, gruñó Red, mirándose los pies. Un día de estos, te daré una patada en el culo. Red y Kirus se quedaron en silencio, mirando a Rick expectantes. Ni siquiera se movió, simplemente vació su Seven-Up y eructó. Todos se quedaron allí sentados, estupefactos. Eso es todo, hombre, dijo Kenny con firmeza. ¿Qué te parece si vamos al centro esta noche? Rick no dijo nada. Hay un barril con tu nombre, amigo, continuó Kenny. Los ojos de Rick se iluminaron. De repente, volvió a caer. Si se desmayaba y Sonámbulo se soltaba, mierda. No y puedo hacerlo, murmuró distraídamente. Rick, ¿qué pasa exactamente? Preguntó Julia. Solo estamos tratando de, miren, ¿quién demonios los invitó a todos a entrar aquí, de todos modos? Espetó Rick. ¿No puede uno tener un poco de paz de vez en cuando? Rick finalmente se levantó y se fue furioso, dejando a sus amigos estupefactos y confundidos, y preocupados. Alyssa miró a Rick alejarse mientras pasaba por las puertas del edificio y desaparecía calle abajo. Se quedó mirándolo por un rato más, hasta que Kirus le dio un golpecito en el hombro. Sea lo que sea que le pase, démosle un tiempo para que se calme. El alcohol probablemente solo empeoraría las cosas. Vamos, la primera ronda corre por mi cuenta, se rió mientras guiaba al resto de sus amigos hacia la estación de metro. Alyssa se dio la vuelta y miró la figura desaparecida de Rick, antes de correr a seguirlo. Ese fin de semana, Rick intentó sumergirse en sus estudios mientras una espesa capa de barba incipiente le crecía en el rostro. Se duchó, comió y compró alimentos como si estuviera en un sueño, sintiéndose como si él mismo estuviera caminando dormido. El teléfono de Rick sonó varias veces ese fin de semana, pero no contestó. No estaba dispuesto a dejar que Sleepwalker supiera nada más sobre su vida personal, especialmente no después de que probablemente ya había revisado cada parte del cerebro de Rick. Además, quienquiera que llamara, probablemente Red, probablemente Julia, probablemente Kenny, probablemente Alyssa, probablemente sus padres, querría saber qué le había pasado. Y, en realidad, ¿qué podía decirles? ¿Que tenía un maldito extraterrestre en la cabeza? ¿Cómo demonios podía decirles eso? Y lo más importante, ¿cómo iba a mantenerlo en secreto? Se quedaba dormido con regularidad, dejando que Sonámbulo fuera y viniera. No era como si hubiera mucho más que pudiera hacer, con ese maldito teléfono sonando sin parar hasta que lo desenchufó. Era otro día normal en la Empire State University. Los estudiantes iban a clase, el sol brillaba en lo alto y los equipos de reparación arreglaban los daños de la última batalla de superhéroes y los radicales del campus causando alboroto. Los amigos de Rick Sheridan, Red, Kenny y Julia, iban de camino a encontrarse con Rick y Alyssa en la biblioteca de humanidades para que los ayudaran con sus respectivos trabajos finales. Cuando pasaron por el borde del campus, notaron la horrible losa de un edificio utilizado por Amer Labs al otro lado de la calle y la multitud de manifestantes que agitaban carteles frente a ella en el terreno de la universidad, escuchando a su líder, una mujer rubia de ojos azules y voz chillona, arengar a la multitud con un megáfono. Los gritos sobre la burguesía, la revolución, la resistencia y los traidores perforaban el aire. Julia gimió al pasar junto a la multitud, arrugando la nariz con disgusto ante algunos de los carteles. «Eso va a salir en todos los medios», suspiró. Y, por supuesto, todos los demás que luchan por la misma causa, los tranquilos y racionales, van a parecer unos chiflados. ¿De qué se trata todo esto, por cierto?, preguntó Kenji. Esta vez se trata de los experimentos que ha llevado a cabo Amer Labs con un contrato gubernamental. Se rumorea que Amer Industries está investigando los poderes de las ondas de luz de los diferentes colores del espectro con fines militares, respondió Julia. El nombre de mi gato es Mittens, respondió Kenny con la mirada perdida. Están intentando ver cómo pueden usar la luz para hacer estallar cosas, tradujo Julia. Mis amigos y yo estábamos protestando contra eso, hasta que esos vándalos os echaron de allí, ¿no? Decían que erais demasiado blandos, que no erais verdaderos revolucionarios.
Preguntó Red con sarcasmo, señalando con el pulgar a los manifestantes y a su líder, que se estaba poniendo en pie de protesta. Julia asintió. ¿Y fueron ellos los que idearon esa campaña idiota de obscenidad por obscenidad, donde repartían pornografías y les dabas Biblias? Preguntó con el ceño fruncido. Nos volvieron a hacer un lío. Estábamos protestando porque Harry Falwell había venido al campus para la cena de recaudación de fondos, y entraron en nuestro espacio, nos echaron de allí y luego la prensa hizo un festín. El bucle les dio toda la cobertura, hizo que todos los manifestantes parecieran locos y Falwell quedó como una víctima. En otras palabras, hicieron que ustedes, los moderados, parecieran un grupo de locos como ellos. Preguntó Kenji. Julia asintió nuevamente, frunciendo el ceño. Ya me lo imaginaba, murmuró Red. Eres un ateo liberal, ¿no? Por mí está bien, al menos siempre muestras respeto a la gente con la que no estás de acuerdo. No puedo culparte por odiar a esos locos, por la misma razón por la que no soporto a Coulter, nos hace parecer locos a todos, concluyó. Sonámbulo 4. El nacimiento del guerrero del arco iris. Rick Sheridan intentó controlar su temperamento. Su profesor de historia de Estados Unidos le había recordado a la clase que sus trabajos finales debían entregarse en 2 días, días que ya casi no reconocía, con su ciclo de sueño tan alterado. Sus notas estaban llenas de lagunas y sabía que había reprobado al menos 2 exámenes. Lo peor de todo era que se estaba convirtiendo en una auténtica pesadilla tratar de concentrarse en sus lecturas y escritos, ya que no había dormido bien en casi una semana. Rick se sujetó el estómago mientras entraba en la biblioteca y tomaba el ascensor hasta el 3er piso, donde su grupo de estudio había quedado para reunirse. Criticarían y revisarían los trabajos finales de los demás y se ayudarían mutuamente a estudiar para sus exámenes. Todos los de su grupo habitual estaban allí, excepto Kirus, quien había pedido permiso para terminar un proyecto de ingeniería que debía entregar hoy, y muy probablemente también para hablar con el reclutador de Stark Enterprises, como Rick sospechaba. Rick finalmente se dejó caer en una silla y dejó que sus libros cayeran sobre la mesa con un ruido sordo. Ignoró las miradas de enojo de todos los que lo rodeaban y levantó la vista solo para encontrarse con las miradas preocupadas de sus amigos. Maldita sea, Rick, dijo Kenji lentamente. Te ves peor que yo después de una bandeja de chupitos. ¿Qué pasa? Preguntó Alisa. No he dormido bien últimamente, respondió Rick. Ahora, alguno de ustedes podría mirar y ver si leí bien las motivaciones de Kurtz en el capítulo. ¿Por qué no? Preguntó Julia, mirándolo todavía con el rostro preocupado. Solo estamos preocupados, eso es todo. Rick se detuvo un momento. ¿Qué podía decirles, de todos modos? Podía mentir, idiota, son tus amigos, se reprochó. Pensó frenéticamente por un momento, hasta que la respuesta lo golpeó. Estrés, respondió. Mucho estrés. Ahora, por favor, ¿podemos ponernos a trabajar? Después de todo, Rick no estaba diciendo nada más que la verdad. Red y Alisa abrieron la boca, pero Rick volvió a levantar la vista y sacudió la cabeza, cerrando los ojos lentamente. Se hundió más en su silla mientras se sentaba, sumergiéndose en sus libros, sin levantar la vista. No fuiste tú el que puso la crema de afeitar congelada en el escritorio, ¿verdad? Bromeó Kenji. Vamos, hombre, relájate. Rick suspiró. ¿Y qué tal el hecho de que tengo un extraterrestre atrapado en mi cabeza? Pensó con sarcasmo. Me pregunto si lo creerían y luego se detuvo. ¿Cómo podría decirles esas tonterías? Son mis amigos, maldita sea. Rick se hundió en el silencio una vez más, sin siquiera responderle a Kenji o a los empujones de Red. Sus amigos se miraron y guardaron silencio, pero Rick volvió a mirar hacia arriba y sacudió la cabeza, cerrando los ojos lentamente. Al ver la escena a través de los ojos de Rick, Sonámbulo cerró los ojos avergonzado. Había dejado que esto le pasara a Rick y había caído en la trampa de telaraña. Se estremeció. Todavía podía oír al monstruo riendo, de alguna manera, supo que otro sonámbulo acababa de ser asesinado. No estaba seguro de cómo lo sabía, simplemente lo sabía. Los ojos de Selena Slate se entrecerraron mientras caminaba hacia la entrada trasera de Amer Labs con su personal. Una mujer alta y rubia de ojos azul claro, miró a su alrededor con disgusto ante la maquinaria reluciente, los sonidos de las señales de las computadoras, el parloteo de los hombres blancos con traje. Cada detalle la hacía sentir enferma, solo por entrar en ese lugar, por no hablar de vestirse con el traje de un técnico. Respiró profundamente y se calmó, tratando de recordar que todo esto era por la revolución. Selena era hija de revolucionarios radicales.
Su madre sirvió en el Ejército Simbiótico de Liberación y su padre en el Weather Underground, dos de los grupos terroristas revolucionarios radicales que intentaron derrocar al gobierno estadounidense en los años 70. Selena había crecido creyendo plenamente en la lucha de sus padres y estaba decidida a llevarla a cabo. Ahora, con 23 años, se había hecho famosa en el campus por sus protestas y sus actos casi violentos. Su grupo estuvo a punto de ser prohibido por todo, desde repartir pornografía a cambio de Biblias hasta celebrar un funeral de Estado todos los años en el aniversario de la muerte del Che Guevara. Por supuesto, Selena esperaba volverse infame ante los cerdos burgueses, el establishment, tal como ella los veía. No es que realmente le importara. Después de todo lo que habían hecho en Chile, Vietnam y 1000 lugares más, iba a luchar contra ellos, empezando por Amer Labs. Selena se esforzó por mantener el control de sus emociones y se esforzó por mantener la calma mientras recordaba el hedor de la carne quemada por armas incendiarias, los hombres nativos golpeados por la policía y la visión de la mina a cielo abierto destruida. Casi se rió amargamente al pensar en la gente que lloraba a unos cuantos miles de muertos, y ni una maldita palabra sobre los varios millones que morían de hambre en las calles todos los malditos días. Aún así, estaba preparada. Con una peluca roja y unas gafas gruesas, había dejado a uno de sus lugartenientes disfrazado de ella, liderando la protesta frente al edificio de los laboratorios Amer, mientras que ella y una docena de sus colegas habían secuestrado uno de los camiones de suministros que llevaban equipos a los laboratorios, se habían apoderado de él disfrazados de técnicos y habían utilizado las identificaciones de los conductores para burlar la seguridad. Una leve sonrisa se extendió por sus labios mientras caminaba hacia el laboratorio interior, seguida por dos de sus hombres más grandes, quienes llevaban una gran caja de cartón entre ellos. Sus recuerdos se aclararon, solo un poco. Es decir, hasta que vio su reflejo en un espejo y rápidamente apartó la mirada antes de escupirle a la imagen que le mostraban. El doctor Edward Lansky frunció el ceño con frustración. Las luces roja y violeta no dejaban de chocar en la máquina de laboratorio que estaba usando para realizar sus experimentos. Lo habían contratado como consultor de Amer Labs debido a su experiencia en investigación y le habían asignado trabajar sin parar en este proyecto durante casi 2 años seguidos. Su equipo, que trabajaba en el edificio de Amer Labs, cerca de la Empire State University, había recibido la misión de investigar las propiedades de la luz y los distintos colores del espectro cuando se fusionaban con un nuevo tipo de diamante sintético que Amer Labs acababa de fabricar. Eso en sí no le molestaba a Lansky. Lo que sí le molestaba era la forma en que sus superiores lo acosaban para que hiciera el trabajo. No se lo explicaban, simplemente le decían que se trataba de un gran contrato. El problema era que los ejecutivos de arriba no se daban cuenta de cuánto tiempo llevaban este tipo de experimentos. Lansky suspiró. ¿A eso se había visto reducido? ¿A trabajar como un humilde peón para ese autoritario y mal pagado Justin Amer? Se miró al espejo que había en el otro extremo del laboratorio e hizo una mueca. Casi tenía 35 años y todo lo que tenía para mostrar era haber sido el alumno destacado de su instituto, haber ganado 2 becas parciales, 3 premios olvidables de instituto por sus notas superiores y un pésimo premio por la enseñanza superior de la ESU. Cualquier idiota con 2 dedos de frente podría haber obtenido ese tipo de premios patéticos. Fueron los Reed Richards y Stephen Hawking quienes obtuvieron todo el prestigio, mientras que él ni siquiera pudo entrar en la lista de espera para ser entrevistado por la revista Nature. Suspirando de frustración, se dio la vuelta para mirar al personal técnico. Miró su reloj y frunció el ceño a los técnicos. Ya era hora de que aparecieran, les reprendió. Necesitaba este equipo hace 3 horas. Les espetó. Oh, seguro que conseguirás lo que necesitas, le susurró la mujer pelirroja, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una pistola. Manténla ahí y no muevas ni un músculo. Lansky se quedó atónito. ¿Qué demonios estás? Balbuceó. Sus ojos se abrieron de par en par con horror cuando vio a los cómplices de la mujer desempaquetando la gran caja de cartón y conectando su contenido al reactor de energía central del edificio. Palideció al darse cuenta de lo que haría el dispositivo. Era una bomba electrónica. Si se activaba, el núcleo de energía central explotaría, llevándose consigo todo el edificio. La mujer pelirroja sonrió ferozmente a Lansky y sus colegas, quienes estaban todos nerviosos mirando a los técnicos, quienes habían sacado sus propias armas y procedieron a atar a los técnicos del laboratorio. Bienvenido a la resistencia, fue todo lo que le dijo.
Los compinches de Selena procedieron rápidamente a someter a los guardias, atando a los ejecutivos de Amer y a los trabajadores del laboratorio, pero permitiendo que el personal de limpieza y de apoyo se fuera, diciéndoles que llevarán el mensaje a los medios. De repente, un fuerte golpe en el hombro sacó a Rick de su ensoñación. Al levantar la vista, vio al policía uniformado mirándolo con severidad. ¿Qué quieres?, preguntó. La biblioteca está siendo evacuada, hijo, respondió el oficial. ¿Para qué?, preguntó Rick. Hay rehenes en Amer Labs, respondió el oficial. Un grupo de locos ha colocado una bomba y tiene como rehenes a los ejecutivos y trabajadores del laboratorio, afirmando que derribarán el lugar a menos que Amer Labs cierre sus experimentos con diamantes, les dé $20 millones y les permita retirarse. Dejaron salir al personal de limpieza y del comedor, y les hicieron traer nuestras demandas. Rick se levantó para irse y se dio cuenta de que sus amigos ya estaban de pie. De repente, sintió sueño y se tambaleó, casi se quedó dormido. Comprendió la señal, incluso cuando Red y Kenny se movieron para ayudarlo. Vamos, hombre, cálmate, dijo Red mientras levantaba a Rick. Sí, podemos volver a mi casa, añadió Kenny. Podemos seguir trabajando necesito irme a casa, respondió Rick. ¿Tanto quieres salir? Maldita sea, pensó Rick dirigiéndose a Sonámbulo. ¿Pero y qué pasa con tu trabajo?, preguntó Alisa. ¿Y los exámenes que estamos estudiando? De repente, Rick se quedó paralizado. Sus notas ya eran bastante malas. ¿De verdad podía permitirse el lujo de volver a casa y dejar salir a Sonámbulo? Le dolía terriblemente la cabeza y apenas podía mantenerse en pie, arrastrándose hasta las puertas del ascensor. «Puedo manejarlo yo solo», respondió. «Dios, sé que me voy a arrepentir de esto», pensó. «Intenta hacerlo rápido, ¿de acuerdo?», le preguntó a Sonámbulo. No había nada más que pudiera hacer. Después de varias pastillas para dormir y una copa de vino, Rick se quedó dormido. Sonámbulo emergió y voló hacia el Empire State, comprobando cuidadosamente que nadie lo hubiera notado mientras salía volando del apartamento de Rick. Afortunadamente, todos los que estaban en la zona estaban dentro de la casa y la policía estaba más preocupada por mantener a la gente dentro que por vigilar el cielo. Desde lejos, Sonámbulo vio que el edificio estaba rodeado por la policía. No había forma de que lo dejaran entrar, ¿y cómo podría entrar sin que los secuestradores lo notaran? Sonámbulo se giró y notó una tapa de alcantarilla en las calles que conducen a Amer Labs. Siempre había otra forma de entrar para un sonámbulo. ¿Hablas en serio, Selena?, preguntó incrédulo uno de los secuestradores. Ya me has oído, espetó Selena. Una vez que consigamos el dinero y salgamos de aquí, haremos estallar la bomba. Los cerdos burgueses y sus herramientas de muerte se convertirán en humo y haremos valer nuestro objetivo. ¿Herramientas de muerte? ¿Cerdos? ¿De qué estás hablando?, preguntó Edward Lansky, atado con varios de sus ayudantes. Solo intento ganarme la vida aquí, y supongo que eso justifica lo que estás haciendo, espetó. No te involucres en una guerra a menos que estés dispuesto a ser una víctima. Vamos, Selena, dijo lentamente uno de sus subordinados. Estos tipos tienen familias y familias que se enriquecieron con el sufrimiento de los demás, terminó Selena por él. ¿Qué te pasa, de todos modos? ¿Te estás poniendo de su lado? La niña palideció y se quedó en silencio inmediatamente. Katy, entra, ordenó Selena por su walkie-talkie. ¿Ya ha respondido la policía? No hubo respuesta, salvo el silbido de la estática. Katy, ordenó Ted. Tania. Alguien. Maldita sea, ¿qué está pasando?, exigió saber. Los gritos de asombro pronto la alertaron sobre la verdad. Al darse la vuelta, vio a Sleepwalker irrumpir en la habitación, con los ojos brillantes. Los secuestradores se apresuraron a salir del camino mientras su visión de disformidad distorsionaba el suelo alrededor de los científicos atados, levantándolo en un escudo defensivo que se volvió tan duro como el vibranium. Por reflejo, varios de los secuestradores dispararon sus armas contra la barrera, pero las balas rebotaron sin causar daño. ¿Qué diablos estás haciendo?, le gritó Selena Slate a Sleepwalker. Te impido matar a gente inocente. Ya he frustrado a tus subordinados y liberado a sus prisioneros, respondió el alienígena con calma. Si realmente te importara, nos ayudarías a destruir esos diamantes. ¿Tienes idea de para qué los están usando?, gritó Selena. El sonámbulo vaciló. Selena sacudió la cabeza, mientras imágenes de explosiones y gritos resonaban en su cabeza. Sacudió la cabeza y contuvo un sollozo, mirando con odio a Sonámbulo. Le recordaba tanto a
¿De verdad te importa? Escuchó una voz en su interior que le preguntaba. Pues demuéstralo. ¿O simplemente vas a vivir como uno de ellos? Uno de ellos. Ella ahogó un grito. Sus seguidores la miraban esperando órdenes. Sonámbula permaneció en silencio, mirando el diamante sintético en su vitrina, la bomba y el detonador en la mano de Selena. Piérdete, le susurró a Sonámbulo, con el pulgar en el gatillo. Oh, por favor, por reflejo, la visión de distorsión de Sleepwalker brilló y cortó los cables que conectaban la bomba a la red eléctrica del edificio. El pulgar de Selena presionó el gatillo justo antes de que su visión lo golpeara, activando la bomba. Las luces del edificio brillaron brevemente, antes de parpadear y volver a la normalidad. Solo una pequeña cantidad de energía había entrado en el sistema, no la suficiente para destruir todo el edificio, pero sí la suficiente para sobrecargar la máquina de espectro del Dr. Lansky. «Maldito seas», le gritó Selena a Sonámbulo. «Mátalo». La docena de personas que se encontraban en la habitación se abalanzaron sobre Sleepwalker a la vez y dispararon sus armas. El alienígena voló por los aires antes de aterrizar en medio de sus enemigos, golpeándolos y pateándolos hasta dejarlos inconscientes. Ninguno de ellos era rival para el experimentado guerrero, que pronto los dejó a todos tirados en el suelo. Selena y Sonámbulo se enfrentaron en silencio. «No tiene por qué ser así», dijo Sonámbulo, intentando razonar con ella. «No puedes hablar de las cosas con... Eso es muy útil contra la gente que te arroja de una casa a otra, golpea o mata a tus amigos, arruina sus hogares y sus vidas», susurró. «¿Has visto algo así alguna vez?» «De hecho, lo he hecho», respondió Sonámbulo. «Y mentira», gritó Selena, levantando su arma y disparando a Sleepwalker. El alienígena esquivó rápidamente y aterrizó frente a la máquina que contenía el diamante sintético. El diamante ahora brillaba de manera errática y extraña, incluso cuando la máquina que lo sostenía comenzó a echar humo y chispas. Furiosa, Selena disparó de nuevo. Sonámbulo saltó por los aires, lo que provocó que la bala pasara por debajo de él y se estrellara contra la máquina, destrozando el diamante sintético. El diamante roto desató una ola masiva de luz de colores que inundó a Selena. Ella gritó y cayó al suelo. Maldiciendo, Sonámbulo se acercó, rezando para que Selena todavía estuviera viva. Estaba más que viva. Selena Slate se puso de pie, su cuerpo brillaba con todos los colores del arco iris. Irradiaba poder, los tonos brillaban con vida propia. «Hasta aquí llegó Selena Slate», dijo lentamente. «Ahora, con Spectra, la revolución realmente va a despegar», dijo, lanzándose contra Sleepwalker. En algún lugar, dentro de siglos y siglos. Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo, tomé el menos transitado, y eso ha marcado toda la diferencia. Robert Frost, el camino no tomado. Crecer no había sido fácil para Selena Slate. Cuando sus padres fueron encarcelados por sus crímenes, la pequeña Selena estuvo en varios hogares comunitarios y hogares de acogida. «Selena, te lo dije. Come tus zanahorias». Pero yo, trató de protestar. Ella quedó cegada por un segundo cuando la mano la golpeó en los ojos. «Pequeña rata». Oyó que decía la mujer. «Te dije que, bueno, ¿qué esperabas?», le preguntó su marido. Sus padres probablemente estaban drogados cuando la concibieron. Ese fue un recuerdo. «Lo siento, Selena. Ya no podemos jugar más», dijo el niño, dándose la vuelta y alejándose. «Papá dice que tus padres eran comunistas». «¿Qué significa eso?», preguntó su hermana mientras se alejaban. Selena se giró hacia los otros niños que estaban al otro lado del camino. «Ja. ¿Crees que dejaríamos que alguno de ustedes anduviera con nosotros? Seamos realistas». Se burlaron, dándose la vuelta y alejándose. Selena se quedó mirando fijamente el charco. Y luego hubo otro. «¿Por qué tengo que irme?», preguntó. «La señora Ferguson es buena conmigo. Simplemente sentimos que no perteneces aquí», Selena respondió el hombre, mientras anotaba algo en su portapapeles. «Pero ella está tan feliz aquí», protestó la señora Ferguson. «Esa es nuestra decisión», dijo el hombre con calma, levantando la vista de su portapapeles. «Ven conmigo, Selena». Gritando, Spectra atacó a Sleepwalker. Sonámbulo 5. Sueños de colores. Sonámbulo saltó sobre Spectra, esquivando su ataque inicial, antes de caer y atacarla por detrás, sin saber de qué era capaz. Se dio la vuelta, más rápido de lo que él hubiera esperado, y levantó la mano. Un destello de luz roja surgió de la mano de Selena, impactó a Sleepwalker y lo envió volando hacia el equipo del laboratorio.
Sleepwalker cayó al suelo aturdido, ese rayo lo golpeó como un mazo, mientras Spectra se concentraba nuevamente, esta vez enfocando y liberando un rayo naranja. Sleepwalker se levantó de un salto, gritando de dolor cuando el rayo atravesó su pecho. Sleepwalker se apartó rodando del siguiente estallido, un rayo de energía azulada que lo dejó helado al pasar. Arrancó la encimera de una de las mesas del laboratorio y se concentró en ella con su visión de distorsión, fortaleciéndola para absorber el estallido de luz amarilla que siguió. Preparándose para la explosión, arrojó la encimera a Selena, quien la partió en dos con su luz naranja. Sleepwalker se agachó para esquivar la explosión, rodó hacia atrás y golpeó a Selena en la mandíbula con un fuerte gancho. No sé qué te ha pasado, Selena Slate, pero esto dijo, intentando someter a Spectra. No lo entiendes. Gritó, intentando encontrar otro rayo de luz que pudiera ayudarla. Finalmente se concentró en un rayo de luz violeta, irradiándolo desde su cuerpo y alcanzando de lleno a Sleepwalker. El alienígena jadeó y soltó a Spectra, sintiendo como si sus entrañas estuvieran en llamas. Selena lo golpeó con su energía azul, ralentizando a Sleepwalker y entumeciéndolo con frío. Mi nombre es Spectra. Gritó. Y esto es la guerra, idiota. Estás de su lado. Dijo, señalando a los científicos que todavía estaban atrapados en la barrera que Sleepwalker había levantado para protegerlos de las armas de los manifestantes. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sonámbulo, mientras luchaba por ponerse de pie. Mis entrañas, pensó lentamente. Están ardiendo, la luz violeta de Spectra brilló intensamente mientras ella continuaba enfocándola en Sleepwalker. Ellos son los que producen las armas, escupió enfadada. Ellos son los que producen las armas, los que matan, ¿por qué se lo estoy explicando a este idiota? Pensó. De todos modos, él es solo uno de ellos, no se negocia con el enemigo. ¿De qué diablos está hablando? Le preguntó uno de los científicos al Dr. Lansky. No sé si lo sé, respondió Lansky. Solo estoy aquí por el sueldo. Tenemos que conseguir un trabajo en algún lado, ¿no? Intervino una científica. Solo estoy pagando los aparatos de Julie. Añadió otro hombre. Sonámbulo miró hacia arriba, liberando su visión de deformación. Era lo único en lo que podía pensar. Spectra fue tomada desprevenida de repente cuando se activó el sistema de rociadores. Distraída, dejó de encender su luz violeta, liberando a Sleepwalker. Él llegó volando, pateándola en el estómago antes de deformar el agua a su alrededor, congelándola y convirtiéndola en granizo mientras caía sobre Spectra, tambaleándose. Sleepwalker luego enfocó su visión de deformación en la mesa más cercana, deformándola en ataduras y envolviéndolas alrededor de Spectra. ¿Por qué haces esto? Preguntó, dispuesto a atacar si ella lo atacaba de nuevo. Es una guerra, susurró. ¿No lo sabes? Todo esto es una guerra, una insurgencia, concluyó. Una lágrima brotó de su ojo. No sé a qué te refieres, dijo Sonámbulo lentamente. Actúo simplemente para salvar las vidas de estas personas y evitar que las asesinen, al igual que asesinan a otras personas. Se burló Spectra. Unos rayos naranjas irradiaron de su cuerpo, cortando sus ataduras mientras volaba por los aires, con Sleepwalker justo detrás de ella. Voló sobre el cilindro que contenía a los científicos de Amer Labs, lista para destruirlos, cuando Sleepwalker enfocó su visión de deformación nuevamente, dibujando una parte del techo para golpearla. Spectra quedó aturdida por un momento, antes de gritar, darse la vuelta y huir, abriendo un agujero en la pared para escapar. Sonámbulo se dio la vuelta para perseguirla, pero se detuvo, sintiendo sus dolores y quemaduras a medida que la adrenalina de la batalla se desvanecía. Algunos de los asociados de Spectra estaban recuperando la conciencia, y Sonámbulo se apresuró a usar su visión de disformidad para unirlos con los restos esparcidos por el laboratorio. Finalmente, abrió un agujero en el cilindro para permitir que los científicos escaparan. El Dr. Lansky y su personal aparecieron conmocionados pero ilesos. ¿Estáis bien? Les preguntó Sonámbulo. Parece que sobreviviremos, dijo Lansky con sequedad. Supongo que deberíamos llamar a la policía y hacer que arresten a estos locos, ¿eh? Preguntó, mirando a los manifestantes maltratados que ahora estaban atados y sujetos. Probablemente esa sería la mejor manera de proceder, convino Sonámbulo. Pensó un momento. ¿Por qué esa mujer de Spectra los atacó? ¿Qué quiso decir con su revolución y resistencia? ¿Qué guerra están librando? Preguntó a los científicos. Todos se miraron unos a otros. No lo sabemos, respondió Lansky con sinceridad.
En cuanto a por qué querría dejar huérfanos a nuestros hijos, bueno, eso habría que preguntárselo a ella. Sonámbulo sacudió la cabeza y salió volando por el agujero que Spectra había dejado en la ventana, dejando a Lansky para que llamara a la policía. «Déjala ir», ordenó Sonámbulo al hombre enfurecido. «Matarla no, he dicho que no te acerques más», gritó el hombre con pasamontañas, sosteniendo el cuchillo cerca de la garganta del empleado. «Ella es mi boleto de salida y ninguno de ustedes, supertipos, va a detenerme». Sonámbulo maldijo. Rick había dormido durante horas, eran casi las 10 de la noche, y Sonámbulo había pasado el día y la noche lidiando con todo tipo de cosas, desde asaltantes y ladrones de coches hasta una banda de adolescentes que golpeaban a personas sin hogar, y sus energías estaban casi agotadas. Rezó en silencio para que Rick no se despertara antes de tener tiempo de lidiar con ese hombre. ¿Pero qué podía hacer? Sonámbulo entrecerró los ojos y su visión de la disformidad brilló. Podría haber ablandado y debilitado el cuchillo, pero necesitaba ahorrar energía. La hoja se retorció hasta formar un orbe redondo y desafilado justo antes de que se clavara en la garganta de la empleada. Ella gorgoteó de miedo, pero el orbe simplemente rebotó en su piel. ¿Qué demonios?, comenzó a decir el ladrón, antes de que Sonámbulo entrara a la fuerza, torciéndole el brazo y liberando a la rehén. Ella se arrastró hasta un lugar seguro mientras Sonámbulo luchaba con el ladrón, antes de estrellarlo contra la pared y deformar una de las vitrinas de la tienda de conveniencia para esposarlo, atándolo y luego noqueándolo con un puñetazo en la cabeza justo antes de que se desvaneciera. La empleada de la tienda de conveniencia salió de la trastienda, conmocionada pero ilesa, esperando a la policía. Cuando regresó, no encontró nada más que a un ladrón inconsciente. Rick se dio la vuelta y se sentó en la cama, frotándose los ojos. Se giró para mirar el reloj y se le hundió el corazón. Las 10 en punto. La biblioteca cerró a las 9. Y ese temor al bombardeo le había impedido conseguir los libros que necesitaba. Y su trabajo final debía entregarse en menos de 48 horas. Rick sacudió la cabeza, desconectó el teléfono otra vez y comenzó a trabajar febrilmente, luchando contra una creciente sensación de pánico. Uno de los poemas que tuvo que analizar fue The Road Not Taken de Frost. Se le quedó grabado en la cabeza por alguna extraña razón, dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, y lamentaba no poder recorrerlos ambos y ser un solo viajero, así que me detuve un buen rato y miré uno de ellos lo más lejos que pude hasta donde se curvaba entre la maleza. Luego tomó el otro, igualmente hermoso, y que tal vez tenía más derecho, porque estaba cubierto de hierba y necesitaba desgaste. Aunque en cuanto a que el paso por allí los había desgastado en realidad casi por igual, y ambos, aquella mañana, yacían igualmente entre hojas negras que ningún pie había pisado. Oh, guardé el primero para otro día. Sin embargo, sabiendo que un camino lleva a otro, dudaba si alguna vez volvería. Es curioso cómo funcionan las cosas, pensó. ¿Qué haces cuando te obligan a tomar una carretera? El clic de su teclado se desvaneció en el fondo mientras sacudía la cabeza. De acuerdo, dudo que Frost haya tenido que lidiar alguna vez con eso. Tomó un trago de café para mantenerse despierto y luego hizo una pausa. Algo faltaba. Regresó con una botella de cerveza. Necesitaba algo para calmar sus nervios, después de todo. Rick trabajó como un loco toda la noche, y solo se detuvo para pasar por la biblioteca cuando abría. Tomó el autobús temprano hacia el campus y llegó a la biblioteca. ¿Cómo es que están prestados?, le preguntó al bibliotecario con la voz apagada. Eso es lo que te dije, querida, respondió la mujer mayor, escribiéndolos en el índice de búsqueda. Los revisaron ayer, alrededor de las 3, según parece. El corazón de Rick se hundió nuevamente. Llegando y saliendo de la biblioteca y 1 hora y media. Desperdiciado. Rick regresó a casa enseguida y pasó el resto de la mañana trabajando. Hizo una pausa para almorzar y volvió a preparar el café antes de abrir una cerveza. Había 4 botellas vacías junto al fregadero mientras Rick bebía con avidez una quinta. Llamar a sus amigos no fue de ayuda. Todos habían desconectado o apagado sus teléfonos para no distraerse escribiendo sus trabajos, por lo que Rick se vio obligado a trabajar con sus propias notas que estaban llenas de espacios en blanco, algunas de las cuales habían sido prestadas a sus amigos. Las 11 de la noche, 25 horas seguidas, Rick finalmente imprimió sus papeles, o lo más cerca que pudo llegar a ellos, antes de ir al baño y tambalearse hasta la cama, poniendo la alarma. Hipó varias veces, mientras cerraba los ojos. Despiértame a las 7, le rogó en silencio a Sonámbulo mientras se desmayaba.
Dentro de la mente de Rick, Sleepwalker se elevó agradecido hacia el pasaje que conducía al Mingscape, extrayendo energía propia para recuperarse. Vio que el subconsciente de Rick comenzaba a tomar el control mientras se hundía más profundamente en el sueño y comenzaba a soñar. Sonámbulo curioso observó. Crecer en un suburbio de Albany no había sido algo inusual para Rick. Había ido a la escuela, jugado en las ligas infantiles, salido con chicas, aprendido a conducir, antes de estudiar en la escuela secundaria y luego ir a la universidad en Empire State. Nada tan inusual, ¿verdad? Bien. Mamá y papá eran más o menos lo que uno esperaría. Empleados de oficina que volvían a casa todas las noches, un hermano, una hermana, una familia amorosa. Muy parecidos a los Cleaver, solo que no tan sentimentales. El hermano menor era un incordio, la hermana mayor era ruidosa, estridente y mandoncia. Primero, estaban Kirus y Kenji. Kirus era el intelectual, siempre trasteando con todo, desde mecano hasta las herramientas eléctricas de su padre. Un tipo flacucho, obsesionado con los tazos durante un tiempo. Luego se metió en ese rollo de Dungeons and Dragons, pero era agradable de todos modos. Raro, pero agradable. El ídolo de Kenji era Bart Simpson. Volver locos a sus profesores le dio sentido a su vida. Luego, cuando era adolescente, su nuevo interés era la marihuana. Solo brownies. Fumar parecía repugnante y, de todos modos, era demasiado vulgar para su gusto. Además, a las chicas les gustaban más los brownies. Menos mal que sus padres eran tan ricos. ¿De qué otra manera podría haber entrado en el Empire State? Red era el jugador de fútbol, Julia era la poeta. El padre de Red era militar, el padre de Julia trabajaba para los demócratas. Rick los conoció por primera vez cuando cometió el error de intentar arbitrar entre ellos. Pero tal vez eso fue lo que le pasó por intentar ser el pacificador. Por último, estaba Alisa. Campeona estatal de claqué a los 14 años, superando a competidoras 3 veces mayores que ella, antes de terminar segunda en la final nacional. Ella y Red habían salido durante un tiempo, prometiéndoles hacerlo si él dejaba de meterse con ese pobre tipo llamado Nelson Gruber, pero la relación fracasó. Nunca parece enojarse, es bastante amable en general, pero seguro que le encanta ser el centro de atención. Aunque no es una diva, gracias a Dios. Nunca sabes qué camino te llevará, Sonámbulo vio a Rick soñar. Podrías despertarte a la mañana siguiente y descubrir que tienes SIDA o DA, ¿y cómo se supone que debes reaccionar? ¿Qué carajo se supone que debes hacer? ¿Cómo se supone que vivirás con ese conocimiento? ¿Por qué tuviste que ser tú el que tomó el camino menos transitado? Los ojos del Dr. Edward Lansky brillaron al observar los resultados del análisis informático. Se había trasladado a otra sucursal de Amer Labs con los restos del diamante sintético y había pasado el día analizando la energía luminosa que quedaba en él. Fascinado por lo que le había sucedido a Spectra, Lansky intentó replicar los resultados, preguntándose cómo podría utilizar esa energía para su propio beneficio. Los colores individuales eran aleatorios y caóticos, y no se podían controlar mediante microcircuitos ni manipulación remota. Para lograrlo, Lansky habría tenido que sufrir una mutación como la de Selena Slate, y el eminente científico no tenía ningún deseo de pasar el resto de sus días como un prisma viviente. Prismas. La luz podría atravesar prismas para producir los colores individuales del espectro pero ¿qué sucedería si los colores se volvieran a colocar a través del prisma? Si el prisma se preparaba adecuadamente y Lansky sonrió mientras consideraba las posibilidades. Podía solidificar la luz, controlarla, manipularla, se imaginó los titulares. El maestro de la luz gana el premio Nobel de Física. Lansky se preguntó si debía agradecerle al Dr. Von. Después de todo, Von le había prestado gentilmente gran parte de su investigación, ¿no?, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Ya es hora de que ese perdedor baje un poco los humos, se rió. El maestro de la luz tenía un sonido agradable. El coronel O'Brien se enfureció por dentro al leer el memorando de Justin Amer. El diamante sintético había quedado totalmente destruido y la investigación se había retrasado un año, tal vez 18 meses. Esto no era lo que él quería ni necesitaba. Cheney me va a dar una paliza, maldijo. A Amer no le importa, se dio cuenta. Puede renovar el contrato y fabricar un nuevo diamante, otro mes de retraso. Ya había oído hablar bastante de este personaje, el sonámbulo. Había puesto a ese ladrón de 8 bol en la cárcel, casi había arrestado a ese loco de la cadena de la pandilla. ¿Por qué le sonaba tan familiar?
Se preguntó O'Brien. Había capturado al anillador, había detenido a ese niño de las flores con los colores del arco iris, Spectra, y había arrestado a todo tipo de personas, desde asaltantes comunes hasta ladrones de bancos, violadores potenciales y traficantes de drogas en patrullas nocturnas. Aparentemente, no había entrado en contacto con algunos de los otros miembros del sindicato de ropa interior de Nueva York, los Spider-Mans, Monk Knicks, Ghost Riders, Darkhawks o Daredevils, pero ya había llamado la atención por su extraño disfraz y poderes aún más extraños. O'Brien normalmente no se molestaba con estos supertipos, el crimen era tarea de SHIELD y el FBI, no del Departamento de Seguridad Nacional, pero Sleep Walker y ese comunista Spectra habían cruzado la línea. Se habían interpuesto en su camino y necesitaban que les enseñaran una lección. Presionó un botón en el intercomunicador de su oficina. «Sí, señor», respondió la voz profunda del otro lado. «Mystic, coge a Uiretapia Kuz y entra aquí. Tengo un trabajo para ti». El deber llama, pensó O'Brien con calma. Primera sangre. A Ernie Mills le encantaba vivir aquí. Tenía las armas, la munición, la energía, todo. En casa no era nadie, pero aquí era un dios. El hombre bajo, musculoso y calvo, de ojos azules, temblaba de emoción mientras esperaba que su sargento diera la señal. Inmediatamente, derribó la delgada puerta de una patada y entró a la carga, seguido de sus amigos. Atravesaron la casa, despertaron a los residentes y los llevaron a lo que parecía una sala de estar. «Ya está, manos en alto», gritó Ernie. «Todos sabéis dónde está y lo queremos ahora». Los residentes protestaron. Ernie volvió a levantar su arma. «Habla inglés, maldita sea. Aquí mandamos nosotros, así que haz lo que te decimos». Acobardados y destrozados, comenzaron a hablar lo mejor que pudieron. Ernie mantuvo al padre en la mira. Vivía para momentos como ese. Dejaban boquiabiertos a sus amigos y él aceptaba el pago, de una forma u otra. Su rostro se contrajo de rabia al recordar lo que le pasó a Ricky, antes de sonreír a las hijas del hombre. «¿Sabes? No creo que eso sea lo que realmente quieren», le dijo Héctor Fuentes a su sargento cuando salían de la reunión informativa. «¿Cómo carajo lo sabes?», preguntó el sargento. «Bueno, no parecen muy agradecidos», dijo Héctor secamente. «¿Se te ha ocurrido pensar alguna vez, con las protestas, los disturbios y el estruendo de las bombas?», preguntó con sarcasmo, imitando lo mejor que podía al profesor Frink. «Son demasiado ignorantes para entender el valor de la libertad que les estamos dando», dijo sin rodeos el sargento. «Entonces, ¿somos los únicos que sabemos lo que es bueno para ellos?», preguntó Héctor. «Si no quieres acabar como uno de los presos, Fuentes, te sugiero que mantengas la boca cerrada», dijo sombríamente el sargento. Héctor cerró la boca rápidamente. No tenía ningún deseo de que lo azotaran con pistolas o cinturones, que le arrojaran basura por todos lados o que lo quemaran con una antorcha, pero en su caso, no buscarían información ni una confesión. «Esto no es para lo que me apunté», pensó con tristeza. Industries Amer, Roxxon Oil y Utrecht Industries y todas alineadas para conseguir un trozo del pastel, pensó Ray Morgan. El hombre delgado y con gafas había sido asignado para proteger a los ejecutivos de la empresa mientras se reunían con los altos mandos del ejército y los funcionarios de la administración para ultimar los detalles de los contratos. Ray suspiró para sus adentros. Dudaba que Justin Amer, Simon Utrecht o Wilson Fisk, presidente de Roxxon, enviaran alguna vez a sus hijos a morir en algún infierno al otro lado del mundo, cuando podían llenarse los bolsillos cómodamente en casa. Casi estaba agradecido de que su padre lo hubiera desheredado. Odiaba pensar en comer con esa clase de escoria. Por supuesto que conseguirían los contratos. Vio lo mucho que habían presionado para conseguirlos y que el pobre Harold Pruitt había quedado otra vez al margen. Era extraño, y más que un poco triste, hasta dónde llegaba la gente para ganar dinero. Ray se dio cuenta de que lo único que realmente separaba a personas como J. P. Morgan de personas como Justin Amer era el tiempo. Willis Hayward permaneció impasible mientras los hombres gritaban. No estaba muy entusiasmado con hacer eso, pero las órdenes eran órdenes y él las cumpliría. «¿Ahora, van a decirnos lo que queremos saber o tenemos que hacer esto otra vez?», preguntó fríamente a los prisioneros. «Yo, no sé», empezó un hombre. «Tonterías», respondió Hayward. El hombre negro, corpulento y de complexión fuerte, hizo un gesto hacia el otro interrogador. Los hombres volvieron a gritar cuando la electricidad crepitó. Hayward permaneció impasible, con la mandíbula apretada. Estaba tratando de contener un grito propio.
Sonámbulo 6. Reacción en cadena. Rick Sheridan entregó el último de sus trabajos finales con el corazón apesadumbrado, antes de hundirse en su asiento. Citó apresuradamente notas a pie de página, lagunas en el flujo de trabajo y todo lo demás, pero no tenía otra opción. Las políticas de la ESU sobre la entrega de trabajos finales no permitían devoluciones tardías. Si no se entregaban antes de la fecha límite, los profesores no los aceptarían. Sleep Walker le había contado lo que había sucedido. Se había evitado el atentado, se había rescatado a los científicos, todos los compañeros de Spectra habían sido entregados a la policía, y hip hip hurra, pensó tristemente para sí mismo. Intentó mantenerse concentrado mientras el profesor hablaba monótonamente sobre James Madison y la Declaración de Derechos, pero sus pensamientos seguían volviendo a las 2 semanas transcurridas desde que Sleep Walker había quedado atrapado en su mente. No puedo salir esta noche, respondió Rick a Kirus por teléfono. Tengo que estudiar y a las 10. Respondió a la pregunta de Alisa. Eso no me conviene. Necesito irme a la cama temprano para empezar con ese proyecto de la clase de historia. Sí, me encantaría salir esta noche también, pero últimamente necesito dormir como un perro. Vamos, Julia, respondió Rick mientras tomaba una copa de vino. Es solo mi segunda botella de esta noche y ya te lo dije, Red. Solo tengo un ataque de insomnio. No, no necesito ningún medicamento para eso. Sí, lamento haberme saltado el cine, pero necesitaba dormir. No, papá, no deberías venir aquí, escribió Rick en su correo electrónico. La vida no ha hecho más que dar un dolor de cabeza tras otro. Al menos esa última excusa era cierta. Además, ¿qué más podía decir? No lo entiendo, y pensó. ¿Qué hice para merecer esto? Podría haber hecho mejor mis tareas escolares, si no hubiera tenido que dejarte salir, Rick le comentó con tristeza a Sleep Walker. Salvarles la vida, seguro, ¿pero dónde me deja eso? Y no puedo decírselo a nadie. ¿Y cómo diablos crees que reaccionarían? El sonámbulo inclinó la cabeza al escuchar los pensamientos de Rick. Le había informado a Rick de lo que había sucedido mientras patrullaba la ciudad. Impidiendo robos, deteniendo a ladrones de coches y violadores, atrapando a asesinos y supervillanos, pero no le describió lo que estaba sucediendo en el paisaje mental. El sonámbulo se sentó y meditó en la mente de Rick Sheridan, respirando lentamente mientras la energía del paisaje mental lo inundaba. El dolor de sus heridas se desvaneció y sus energías internas se recuperaron, conectándose con su hogar. ¿Hogar? ¿Y qué significaba eso? ¿Dónde estaban los otros sonámbulos? Luchando contra Telaraña y la razón por la que estaba atrapado, y Sonámbulo se levantó gritando de rabia, antes de calmarse de nuevo. ¿Qué acaba de pasar? Algo no iba bien en el Mindscape. Estaba recibiendo unas vibraciones muy malas. ¿Cuánto tiempo podrían resistir los demás sonámbulos? El sonámbulo se estremeció y se maldijo una vez más por su estupidez. Más tarde, esa misma tarde, cuando ya estaba en su apartamento, Rick abrió la puerta mientras hacía las compras. Tomó el café, y tomó el vino, gracias a Dios por eso. Hirvió agua en una olla nueva antes de ponerse a trabajar. Pasaron varias ollas y varias horas antes de que Rick finalmente se pusiera de dormir. Se tumbó y cerró los ojos, observando cómo la luz se desvanecía. No estaba seguro de por qué la idea de desaparecer parecía ocupar tantos de sus pensamientos últimamente. ¿Están seguros de que esto lo atraerá? Pensó Héctor a sus compañeros mientras examinaba el sistema de seguridad del Museo Metropolitano. Quiero decir, estoy listo para otra ronda con ese tipo, pero, este es solo el primero de nuestros robos en esta zona, respondió Ray. Seguramente atraerán a Sleep Walker aquí, junto con otros muchos héroes, sin duda. Esa es, me temo, la única falla en nuestro plan. Que venga. Ernie se rió. Spider-Man, la Mole, Daredevil, Wolverine, no me importa quién sea, siempre y cuando tengamos a alguien a quien golpear. Ernie concentró sus poderes de drenaje de energía, chupando la energía de la red eléctrica del museo antes de que Willis usara su fuerza para arrancar las puertas del edificio, dejando una entrada bastante obvia para cualquier superhéroe que pasara. Habían cercado y gastado gran parte de sus ganancias mal habidas de sus robos anteriores, y ahora estaban entrando en uno de los museos más famosos de Nueva York para robar algunos de sus artefactos invaluables. Sin embargo, el principal es el sonámbulo, les recordó Willis con dureza a sus amigos. Esto aún no ha terminado, ¿qué demonios? Gritó el primer guardia de seguridad desde el otro lado del vestíbulo del museo, sacando su ar. ¿Eres un monstruo mutante?
Levanta las manos y la pandilla de la cadena desapareció rápidamente, se teletransportó fuera de la vista antes de que el guardia pudiera disparar su arma, antes de agarrar al guardia de seguridad por detrás. El guardia jadeó cuando la pandilla de la cadena le quitó su energía vital, antes de dejarlo caer al suelo, inconsciente. Los siguientes guardias fueron fáciles de manejar, las señales de sus walkie-talkies eran fáciles de bloquear, sus patéticas habilidades de lucha no eran rival para la cadena de la banda o sus poderes. Reunieron varias obras de arte hermosas, sin molestarse en teletransportarlas, simplemente reunieron sus recursos, y esperaron. No tuvieron que esperar mucho. Sonámbulo entró volando al museo, alerta y cauteloso ante un ataque. Te estábamos esperando, escuchó Sleepwalker la voz de Ray desde el otro extremo del vestíbulo. El alienígena miró hacia la oscuridad, hasta que la cuadrilla de la cadena avanzó. La cuadrilla de la cadena, dijo Sonámbulo lentamente. Me preguntaba cuándo volverías. Oye, la guerra aún no ha terminado, espetó Willis. No hasta que nos deshagamos de ti, alienígena. ¿Alienígena y? Dijo Sonámbulo confundido. Todos ustedes, extraterrestres, continuó la cuadrilla de la cadena, la guerra continúa y no se detendrá hasta que todos ustedes, extraterrestres, estén muertos. ¿Qué guerra? ¿Qué extraterrestres? Preguntó Sonámbulo confundido. ¿Cómo sabían que era del paisaje mental? ¿Lo sabían? No vamos a detenernos porque algún extraño extraterrestre nos lo haya ordenado. Se rió Héctor, preparándose para desatar una explosión infernal de sonido contra Sleepwalker desde los sistemas de alarma del museo. De repente, la cadena GAN se teletransportó hacia Sleepwalker, agarrándolo y luego teletransportándose nuevamente, llevándolos al techo del museo. ¿Para qué demonios fue eso, Ray? Preguntó Ernie. Solo quería evitar dañar todas las bellas obras de arte del museo, respondió Ray. Ahora bien, ¿lo destruimos? Sleepwalker cargó, enfocando su visión de deformación para lanzar una ola de arena y polvo hacia la cadena de la banda, quien rápidamente cerró los ojos y saltó hacia adelante, saltando hacia Sleepwalker, quien esquivó rápidamente y deformó el suelo, volviéndolo resbaladizo y suave para que la cadena de la banda cayera de cara. Sleepwalker luego intentó deformar el suelo para sepultar al villano, pero se teletransportó fuera del área, apareciendo justo detrás de Sleepwalker. El extraterrestre estaba listo y giró en un puñetazo circular que alcanzó a Chang'an directamente en la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás mientras Sleepwalker lo enviaba al suelo con una patada en el estómago. Debéis detener esto de inmediato. Gritó Sonámbulo a la cuadrilla de la cadena. No ha terminado, hijo de puta. Gritó Héctor, concentrándose en la electricidad de las luces dentro del edificio. Un horrible sonido retumbante fue la única advertencia de Sleepwalker cuando una enorme tormenta eléctrica atravesó el techo, bombardeándolo con varios miles de voltios de energía eléctrica mientras la cadena de la pandilla se recuperaba. Héctor desestimó la electricidad mientras la cadena de la pandilla agarraba el brazo de Sleepwalker. Willis concentró su fuerza y golpeó a Sleepwalker en la cara mientras Ernie se concentraba, frenando la energía de Sleepwalker. De eso se trata, le susurró Willis al alienígena. Esto es la guerra. Luchamos y ganamos. ¿Qué guerra estás peleando? Sonámbulo jadeó confundido, luchando por liberarse, antes de finalmente liberarse y tambalearse hacia atrás. La misma guerra que llevamos librando desde que nos alistamos, dijo Willis con dureza. No podemos hacer otra cosa. A esto nos hemos visto reducidos, dijo Ray con dureza. Robar y luchar. Solo que ahora, les quitamos a quienes nos hicieron lo que somos y quienes nos usaron en primer lugar. Les estamos llevando la guerra. Pero, ¿por qué necesitas hacer esto? ¿Por qué quieres hacer esto? Preguntó Sonámbulo, esquivando el siguiente ataque de la cadena de la banda, antes de agarrar su brazo y enviarlo a estrellarse contra el duro suelo. Sonámbulo lo levantó y tiró de su brazo hacia atrás para darle otro puñetazo, antes de que la cadena de la banda desapareciera nuevamente. No podemos apagarlo, hombre. Gritó Héctor, avivando la electricidad del agujero en el techo y lanzándosela a Sleepwalker en forma de rayos, que el alienígena esquivó frenéticamente mientras intentaba pensar en un plan. Y no vamos a detenernos solo porque un maldito alienígena nos lo haya dicho. Éramos unos putos dioses, y ahora míranos. Gritó Ernie, mientras Sonámbulo se apartaba de las manos brillantes de la cadena de la pandilla. No nos querían dar nada, y ahora vamos a quitárnoslo. Sleepwalker se concentró en el suelo debajo de Chang'an mientras cargaba contra él, dejándolo sin equilibrio el tiempo suficiente para que Sleepwalker se concentrara nuevamente y fabricara un pesado martillo de piedra con la piedra.
Sopesando el arma en sus manos, avanzó hacia Chang'an y golpeó con fuerza. La pandilla de la cadena lo atrapó fácilmente, flexionando sus músculos mientras agarraba la cabeza del arma y la arrancó del agarre de Sleepwalker. Se teletransportó, mientras Sleepwalker miraba rápidamente a su alrededor, esperando que la pandilla de la cadena atacara. La cadena de la banda reapareció un poco más lejos, lista para lanzar el martillo a Sonámbulo antes de que el alienígena pudiera esquivarlo, aplastándole el cráneo. Exactamente lo que Sonámbulo estaba esperando. Hacer estallar el martillo en pedazos con su visión de deformación. Sonámbulo tomó a la cadena de la banda por sorpresa cuando la grava y los trozos de pizarra volaron hacia su cara y brazos, cortándolo por todas partes. Antes de que pudiera recuperarse, Sleepwalker cargó, arrancó las cadenas del traje de Chang'an y las transformó en ataduras para el hombre torturado, dándoles la fuerza del titanio para que ni siquiera la increíble fuerza de Chang'an pudiera romperlas. Le dio a Chang'an un fuerte golpe en la nuca, dejándolo sin sentido antes de que pudiera teletransportarse. Sleepwalker notó las sirenas de la policía que estaban abajo. Habían tenido el buen sentido de no intentar dispersar a los combatientes. Recogió al criminal inconsciente y se lanzó hacia abajo, hacia la policía y los guardias de seguridad que llegaron para identificar a Chang'an como el hombre que los había atacado. Una mujer negra, alta y delgada, vestida de civil se presentó y se identificó como la detective Cecilia Pérez, del Departamento de Policía de Nueva York. Este es el mismo tipo que intentó el robo en Broadway hace unos 10 días, ¿no? Le preguntó a Sleepwalker, quien aterrizó suavemente frente al museo con Chang'an atado e inconsciente. Creo que sí, dijo Sonámbulo distraídamente. Su mente estaba en otra cosa. ¿Quieres hacer una declaración?, preguntó Pérez. No, y respondió Sonámbulo, hasta que se detuvo un momento. Espera, y de hecho, me he dado cuenta de algo. ¿Qué es eso?, preguntó Pérez abriendo su cuaderno. Hay tantas cosas de este mundo que no entiendo, dijo Sleepwalker mientras salía volando. Algunos de los oficiales de policía le gritaron que se detuviera, pero Pérez los detuvo. Los guardias de seguridad y los relatos de los testigos de la pelea serían suficientes para enviar a este personaje de la banda de la cadena a la balsa. Sonámbulo voló, considerando las extrañas costumbres de los humanos. ¿Qué consideraban la guerra? ¿Cómo y cuándo se detiene una guerra humana? ¿Qué pasa con los humanos que luchan en él? ¿Por qué van a la guerra? ¿Por qué la pandilla de la cadena me llamó extraterrestre? La cadena de pandillas no sabía que él era del paisaje mental, de eso estaba seguro. Sonámbulo voló a través de la noche, siempre vigilante y alerta, pero también mirando las estrellas más allá. Y preguntándose. No puedo creerlo, dijo Ray, esposado con Ernie, Héctor y Willis en una celda de detención. Seguro que al menos podemos hablar por nosotros mismos. ¿Ves demasiados episodios de Matlock?, respondió Héctor con sarcasmo. ¿Qué hiciste para terminar aquí? ¿Hacer que Wilson Fisk pareciera estúpido? Simplemente dije que me parecía curioso que al parecer el Congreso no hubiera sido informado de la llegada de los señores Fisk a Mary Utrecht para discutir los planes de reconstrucción. No esperaba que me encarcelaran por decir lo que pensaba. Los otros hombres, más duros y experimentados, simplemente se rieron. Aquí me arrestan por entrar en las casas de los vecinos en busca de terroristas, murmuró Ernie. ¿Qué les importa a los altos mandos si armonioso me divierto con las chicas? Ahora nosotros somos los que mandamos en este lugar, ¿por qué no podemos hacerlo? Entonces, te arrestan por entrar a robar en las casas de la gente como un delincuente común. ¿Qué esperabas?, preguntó Héctor con sarcasmo. ¿Y tú qué?, preguntó Ernie. No usaría la pistola eléctrica que me dieron para los interrogatorios. Pensé que un poco de comida y agua podrían ser una mejor herramienta de interrogatorio. Demuestra cuánto sé, realmente estoy tratando de mostrar algo de compasión. Mira dónde me llevó, respondió Héctor con gravedad. Si rompes las órdenes, yo las cumplo, gruñó Willis. Maldito seas, maldito seas. Me condenan por torturar a esos tipos, y ahora estoy atrapado aquí también. Te hace preguntarte qué se supone que debemos hacer para sobrevivir. Ahora estamos atrapados protegiendo esos nuevos y extraños misiles que envió Industrias Utrecht, terminó Willis, refiriéndose a su castigo. Los confinaron y encadenaron juntos en una sola celda, antes de que los tomaran y los asignaran a proteger los misiles. ¿Para qué se necesitaban guardias? Ni siquiera Ray podía comprender. Los misiles ya estaban en un refugio a prueba de bombas y protegidos por un fuerte sistema de seguridad, pero aún así, allí estaban, protegiendo los misiles día tras día. Pasaron los días contándose sus experiencias y antecedentes.
Su sargento los había llamado una cuadrilla de presos, un apodo que ellos mismos habían adoptado. Era apropiado, ya que todos estaban encadenados, de una forma u otra. Al principio, Willis no se dio cuenta de nada, pero poco a poco Ray, luego Héctor y luego Ernie comenzaron a enfermarse. Ray les explicó que sufrían envenenamiento por radiación, y luego murieron. Todo pasó tan rápido para Willis después de eso, las entrevistas con científicos del ejército, los cargos falsos y la baja deshonrosa, los manifestantes escupiéndole y llamándolo asesino de bebés cuando regresó a los Estados Unidos, grandes palabras de gente que nunca corrió el riesgo de que le volaran la cabeza y reducido a mendigar y gorronear en callejones. Después de todo, ¿quién contrataría a un torturador convicto que fue expulsado del ejército? Lo habían utilizado como a un maldito animal, viendo y haciendo cosas que ningún hombre debería hacer. Él y sus amigos habían sido alguien allí, ahora mírenlo. Quemado, exhausto, usado y desechado. Willis solo comenzó a comprender la verdad cuando sus poderes comenzaron a manifestarse. Poder drenar la energía de las personas y los objetos, controlar ese mismo tipo de energía, desde señales de radio hasta electricidad y sonido, poder teletransportarse y obtener una fuerza increíble, y entonces se dio cuenta de por qué tenía que hablar con los científicos. Él y sus amigos habían sido conejillos de indias. ¿Sus amigos y se habían ido? No, las voces en su cabeza le hicieron darse cuenta de que habían vuelto. Cada una de sus personalidades controlaba parte de los poderes de Willis. La cadena de la banda había vuelto. Y llegó el momento de cobrar la revancha. Por todo el trauma y abuso.